La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a esta nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche vamos a dedicar el programa a las desapariciones históricas. Personajes conocidos que un aciago día desaparecieron bajo extrañas circunstancias y de los que no se ha vuelto a saber su paradero. Algunos de estos casos están bien documentados, otros están envueltos entre leyendas y folclore, pero de lo que no cabe duda es que no se trata, por desgracia, de hechos aislados. Las misteriosas desapariciones de personas han tenido lugar más a menudo de lo que se cree. ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué explicación tiene su desaparición? A lo largo del programa y de las secciones veremos algunos ejemplos de estas desapariciones históricas. En 1926, el coronel Percy Harrison Fawcett se adentró en la selva amazónica en busca de una ciudad perdida, supuestamente custodia de increíbles tesoros. El problema es que el explorador, junto a su equipo, entre los que estaba su hijo, desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras ellos más preguntas que respuestas. Para saber qué pudo suceder y de los últimos datos de la investigación tras su búsqueda, hablaremos con el periodista y escritor Miguel Aracil. En la sección de Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández nos hablará de las últimas investigaciones, de los esfuerzos por parte de equipos de ingenieros y científicos para conseguir la invisibilidad. El zurrón del caminante de esta semana nos llevará hasta La Musara, un antiguo pueblo tarraconense, hoy deshabitado, que se ha tachado de pueblo maldito e incluso se ha llegado a decir que se trataba de una puerta dimensional por algunos hechos extraños, insólitos que allí tuvieron lugar. También contaremos con la sección de El Crononauta, en la que Guillermo Díaz viajará en el tiempo hasta la fugaz República Africana de Biafra para conocer al conde von Rosen, un héroe casi olvidado que por cuestiones de intereses ocultos se ha convertido en uno de esos casos de desapariciones interesadas en los libros de la historia. Y terminaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. 2 interesantes horas las que tenemos por delante, en las que contaremos con Álvaro Calero en la parte técnica. Antes de entrar de lleno en el programa, os recuerdo la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Ya sabéis que nos podéis encontrar también en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y dicho esto, cogemos nuestra particular escóbula voladora y nuestra brújula, hoy sí, para empezar este viaje dispuestos a indagar en la historia sobre el posible paradero de algunos desaparecidos casi olvidados. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Cuando se habla de desapariciones misteriosas, enseguida nos viene a la mente nombres como el Triángulo de las Bermudas, el Mar de los Sargazos o también el Mar del Diablo, donde a lo largo del tiempo se ha venido produciendo la desaparición inexplicable de decenas de barcos y aviones. Pero existen
otras desapariciones cuyos protagonistas son personajes notables, con nombre y apellidos, personas que cierto día desaparecieron de la faz de la tierra sin dejar rastro y cuyo final ha sido dudoso y enigmático. Algunos casos nunca han llegado a aclararse o han tardado décadas en resolverse el misterio. En otras ocasiones se trata de personas anónimas, pero que se hicieron famosas debido a las oscuras circunstancias de su desaparición. ¿Qué fue de todos ellos? Esta noche, en la escóbula de la brújula, vamos a tratar de dilucidar cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad en algunas de estas desapariciones. Bueno, y vamos a presentar, pues aparte del equipo, porque hoy, Jesús, muy buenas noches, estamos medio cojos. Bueno, tenemos aparte del equipo ahí haciendo las Américas, casi desaparecidos, volverán a aparecer en el próximo programa, pero bueno, somos pocos en este caso, físicamente en el estudio, pero otros cuantos que tenemos al otro lado del teléfono que dentro de poco se manifestarán. Hoy un caso, un tema muy inquietante, el tema de los desaparecidos, personajes conocidos, desapariciones misteriosas, cuanto menos yo creo que en todos los ámbitos, en todos los terrenos y en todas las épocas. Sí, yo creo que es un tema aparentemente manido, muy tocado, ¿no? Lo de las desapariciones misteriosas, pero eso lo hemos centrado más en desapariciones históricas, porque, como tú decías en la introducción, yo creo que la idea es rescatar un poco del olvido a personajes, algunos célebres, otros no tanto, que han desaparecido de manera misteriosa, pero sí que en algunos casos se ha rescatado sus cuerpos, sus aviones, o por lo menos hemos seguido las pistas para saber qué pudo ser de ellos. Aún así, siguen teniendo una aureola de misterio, porque solo desde la Edad Moderna hasta ahora, fíjate, desde John Cabot, por ejemplo, o los hermanos Corte-Real, hasta el último, Steve Fossett, por ejemplo, citar a alguien conocido, alguien que hacía récords y que luego, precisamente haciendo un récord, desaparece en la inmensidad, o bien del océano, o bien de una jungla, o bien en el desierto. Yo creo que son de esos personajes que hay que reconocer por su valor, por su intrepidez, a veces por su estupidez, porque hacen cosas que no hacen los demás, y eso les puede costar bastante caro. Buenas noches, maestre Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Hablaremos más de personajes, pero claro, tras todo ello también hay una serie de teorías que se vienen esbozando, desde el primero de esos casos, de esas desapariciones. Y esas teorías sirven para todo, tanto para el Triángulo de las Bermudas como para el individuo, personaje que ha desaparecido de una manera insólita en su casa. Bueno, hay muchísimas formas de desaparecer o no de desaparecer. En el caso concreto que citas del Triángulo de las Bermudas, ya sabes perfectamente que el tema está muy cuestionado. Desde luego. Que hay teorías de todo tipo. Incluso yo tuve en su momento la ocasión de investigar sobre el tema en contra del libro de Charles Berlitz, atribuyendo ese tipo de desapariciones a las plataformas petrolíferas que andaban en la zona y a la presencia del metano en el agua. Desaparece mucha gente, unos por unas razones voluntarias, otros por razones involuntarias, y las que realmente nos interesan son aquellas que por la fama del personaje o simplemente por las circunstancias en las que se ha producido realmente nos ponen por detrás o en la sospecha de que existe un misterio detrás de este tipo de cuestión. Y también nos acompañará a lo largo de todo el programa Carmen Fernández. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. Como científica, ¿cómo crees que deberíamos enfrentar a muchos de estos casos que suceden, de estas desapariciones? En algunas ocasiones hemos estado hablando de esas hipotéticas puertas dimensionales, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor yo voy a ser un poco crítica este caso. De eso se trata, críticos, escépticos, obviamente, no negativistas. No negativista, pero claro, sin pruebas es difícil intentar dar una explicación, con lo cual desde el punto de vista científico estaríamos siempre intentando buscar aquellas explicaciones que puedan ser, coherentes, o no sé, si estamos hablando de las puertas dimensionales, como tú dices, pues son coherentes o no desde el punto de vista de la física, pues habría que intentar buscarlo por ahí. Claro, depende del caso en concreto que estemos hablando.
Sí. No me voy a mojar mucho, me parece. Hay un dato muy significativo. Solo por referirnos a España hay 14.000 desapariciones al año. Se sabe que corresponden o bien a adolescentes o a personas mayores. En el 95% de los casos se pueden explicar. Es decir, que es verdad que muchas desapariciones no hay que darle tampoco aureola de misterio, salvo que no conocemos las causas o no ha aparecido el cuerpo o no ha aparecido las circunstancias. Solo hay un porcentaje mínimo, tanto en estos desapariciones en España como en el resto del mundo, donde sí obedece a grandes misterios. Y dentro de los grandes misterios, podríamos decir que el 0,0001 puede ser puertas dimensionales. Sí, no, desde luego. Hay casos si políticos... Si tal cosa existe, claro. No, es lo que iba a decir, que me podía haber preparado una sección de física cuántica, de multiversos y demás. Bueno. Evidentemente hay casos políticos, sociales, económicos, científicos, hay explicaciones de todo tipo, que la policía evidentemente se ocupa de esos casos, la policía y los tribunales, pero hay ese... También no hay sé gente si que quiere desaparecer. Hay otros ¿Sabes? que se hacen desaparecer a sí mismos. Digo. Bueno, de hecho, hace unas semanas hablábamos de un caso, ¿no? Cuanto menos en el caso de un espía, y estábamos hablando de Mikel Lejarza cuando, bueno, hablamos aquí del tema. Y bueno, eso fue una desaparición voluntaria, al menos temporal, ¿no? Otra cosa le pasó también a Agatha Christie. Agatha Christie estuvo durante un tiempo desaparecida. También es verdad que por problemas sentimentales, depresivos, todos los que tú quieras, pero durante un tiempo estuvo desaparecida y la gente se preocupó. Y casi le cuesta caro a su marido. Casi le cuesta caro a su marido y casi... Y de hecho ahí hay mucha controversia, porque ella decía que no se acordaba de nada. No, y posiblemente había no se acordaba aparecido de nada, allí y no sabía cómo. Posiblemente no, pero bueno. Pero dicen que sí lo sabía y que lo había hecho a propósito para fastidiarlo, fastidiar ¿no? En plena separación. Aunque yo creo que salió ganando Agatha Christie en este caso. Ya está, hay una película donde se cuenta esa historia. Sí, pero hoy, bueno, vamos a hablar de esos otros casos, ese 0,5% tal vez, de casos que tras investigaciones, tras innumerables pruebas, no se ha encontrado una explicación plausible al fenómeno de la desaparición. Y bueno, una vez hechas aquí las presentaciones en el estudio, vamos con nuestro primer invitado para hablarnos de uno de los casos más interesantes de desapariciones históricas que han tenido lugar. Uno de los míticos nombres ligados a la exploración y al misterio es el del coronel Percy Harrison Fawcett, quien en 1926 se adentró en la selva amazónica en busca de una ciudad perdida perteneciente a una antigua civilización. Un tiempo después, el coronel, junto a todo su equipo, como decía al principio, fue dado por desaparecido. Para hablar de este tema hemos contactado con Miguel Aracil, periodista, escritor, con nada menos que 52 libros publicados a sus espaldas. Además es un viajero incansable y amante de la naturaleza que ha recorrido un buen número de países, tanto de Europa, Asia, América y África, en busca de, como a él le gusta decir, de la heterodoxia y de la parte más esotérica e incómoda del saber. Un ejemplo de ello es el último libro que acaba de publicar, que lo tenemos aquí en nuestras manos, en el estudio, V de Vampiro, tratado sobre muertos y no muertos, de la editorial Poe Books. Hola, muy buenas noches, Miguel. Bienvenido al programa. Hola, muy buenas noches. Hola, Miguel, ¿qué tal? Una puntualización, son 57 libros. 57. Sí. Hay que actualizar esa biografía. Bueno. Me acabas de dejar sorprendido, no solo por mi falta de documentación. No, sin problema. Miguel, teniendo en cuenta tu biografía, se puede deducir que eres un inconformista. Sí, soy inconformista en todos los temas. O sea, soy
soy un tío raro, ¿no? O sea, A toda honra, ¿no? sí, piensa que yo tengo un blog bastante visitado que se llama El Borde de la Frontera. Sí. Con eso lo digo todo, ¿no? Y el borde no con doble sentido, ¿no? Hombre, depende. Depende para quién, ¿no? Depende, exactamente, depende para que Jesús me conoce bien hace años. Sí, sí. Tiene figura hasta la sepultura, ¿no? Muchas gracias. Hay para todos los gustos. Bueno, pues como decían, nos acaba de llegar este libro V de vampiro, tratado sobre muertos y no muertos. La verdad es que, bueno, la portada me encanta. Yo todavía no lo había visto. Creo que en este libro llevo a estas páginas una serie de vampiros, lo vamos a decirles vampiros, aunque no dejan de ser una serie de asesinos que son apenas conocidos, pero que curiosamente se comportaron como vampiros y estuvieron a la altura del vampiro de Düsseldorf u otro, o la Enriqueta Martí, mi paisana, que nada más que de vampira nada, sencillamente un ser degenerado o sea, a las órdenes de la altísima burguesía catalana, la misma que la asesinó para que no hablara, ¿no? Pero además es curioso para los aficionados al vampirismo, porque verán que de estos modernos vampiros que fueron condenados una vez cogidos por la policía, está la foto de cada uno, que es algo bastante difícil. Creo que no hay ningún libro en español, en castellano, donde se dé una lista de estos vampiros modernos con la fotografía de cada cual, ¿no? Bueno, ahí tenemos también el conocido, evidentemente, como el vampiro de Düsseldorf, y ya hemos mencionado a la vampira de Barcelona, por supuesto... El Lugosi español. El Lugosi español, ¿no? Sí. Ese Drácula español. Exactamente. Este tema, que ya lo toqué en un libro mío más anterior, Vampiros, Sangre, Muerte y Pasión, de Editorial Bastet, con vez de Barcelona, la editorial de los gatos. Lo hice también por patriotismo, ¿no? Para demostrar que esa inferioridad que demostramos delante de los yanquis, o bueno, a día de hoy hasta delante de Andorra, ¿no? Porque somos así, hemos de pensar que cuando se hizo la película, esta película olvidada, yo la vi, tengo la suerte de tener una copia, se hizo por las noches una edición del Drácula que se hacía de noche con un actor español y los demás hispanos y hispanoamericanos, y de día rodaban Bela Lugosi con la jet set de aquel momento. Cuando se pasó además la hacía con un presupuesto bajísimo, la edición española, y cuando se pasó delante de los críticos, los críticos dijeron que la versión hispana, como le llamaban, era 50 veces mejor que la edición yankee, que yankee es mucho decir porque Bela Lugosi hablaba en inglés como los indios, ¿no? O sea, a veces lo habían hasta de doblar. Pero bueno, entonces la cuestión es que, o sea, de cara al patriotismo, para decirlo de alguna manera, siempre hace ilusión ver que la edición que se hizo en castellano fue mucho mejor, hasta el punto de que la arrinconaron. De hecho, la única copia original que se sabe seguro y que se emite, supongo que también por razones políticas, está en la Cinemateca principal de La Habana, en Cuba, ¿no? Es un dato curioso que es bonito recordarlo. Bueno, en el libro, como decíamos, haces todo un repaso a lo largo de la historia sobre el tema del vampirismo a todos los niveles, pero sabemos que eres un especialista en el tema del coronel Fawcett, has escrito artículos sobre el tema. Fawcett era militar, dibujante, teósofo, amante del misterio. La verdad es que fue un personaje tan enigmático como interesante. Sí, bueno, primero de todo, con todos mis respetos, yo que soy una persona que tengo una gran admiración por todo lo militar, con todos mis respetos lo voy a degradar un poco. Si Fawcett jamás llegó al empleo de coronel. Claro, era teniente coronel, ¿no? Sí, llegó a teniente coronel y por pelos. Lo que sucedió una cosa, cuando en los muchos años que Fawcett estuvo por Hispanoamérica, por Sudamérica, vio que el trato o sea, a la hora de tratar con políticos, con empresarios, hemos de pensar que buscó sponsors con gran afán, y con militares, el hecho de llamarse coronel le daba un cierto caché que no le daba el de llamarse de teniente coronel, y llegó al punto de a sus superiores pedir que le ascendieran, cosa que no logró porque se quedó con teniente coronel, porque el hombre dijo, mira, en estos países yo me pongo, bueno, ellos no llevan 3 estrellas, ¿no? Pero dijo, bueno, me pongo una y aquí me quedo tan a gusto, y se quedó de coronel. Y como tú decías, la gente se olvida mucho, de hecho la gente casi no lo sabe. Hemos de pensar que Fawcett estuvo muy, muy influenciado por su hermano, el escritor Edward Douglas Fawcett, que fue, bueno,
fue un novelista importante de su época y por encima de todo fue un ocultista nato. O sea, su hermano, Edward Douglas Fawcett, influyó mucho en su hermano pequeño, ¿no? El teniente coronel Fawcett. Incluso hemos de pensar que si lees las crónicas que hacía Fawcett, y llegó, no vamos a llamarle ni mucho menos mentiroso porque fue un hombre valiente y todo, pero es que incluso explicó a nivel de criptozoología, él había visto, según él, había matado una anaconda gigantesca de casi 70 pies de largo, había visto una serie de animales que después nadie los ha visto, o sea, tenía una serie de fantasías, pero lo que más le dominaba era lo de la famosa Ciudad Z, que sí que en realidad se ha visto que es verdad. Miguel, adentrándonos ya a fondo en la selva, ¿no? Y sobre todo en el enigma del teniente coronel Fawcett, con lo cual ya se empezó a desmitificarle, y eso está muy bien porque es verdad que alrededor de este personaje aparentemente se saben muchas cosas, pero luego también se desconoce casi todo. Es cierto que se le pierde la pista, ¿no?, a partir de febrero de 1925, cuando se mete en el Mato Grosso, tanto él como su hijo, como el amigo de su hijo, y a partir de ahí surgen muchas teorías, que se había encontrado la famosa Ciudad Z, muy relacionada con las minas del rey Salomón de su amigo Rider Haggard, ¿no? Que por ahí empieza además su búsqueda, que si los indios calapalos pues al final acaban con él, que si acaban otro tipo de tribus, que si al final se convierte en una especie de jerarca, ¿no?, como Apocalipsis Now. Yo sé que tú estás al día de todas estas investigaciones, de todos los supuestos huesos que se encontraron. Sí nos interesa saber un poco tu versión de los hechos justo a partir del momento en que se pierde noticias. Mira, yo voy a dar una primicia a nivel de radio, no soy descubridor, entre otras cosas, porque por desgracia no he estado en Brasil, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a dar una cosa y además la doy con datos y señales. Yo me quedo ya me quedaba anonadado, me acuerdo haberlo hablado mucho con Andreas Faber-Kaiser, un buen amigo mío, cuando salíamos de Cataluña Radio, ahora no, que estoy vetado en este canal, pero yo lo había hablado mucho. Mira, se han hablado, se cuentan entre 13 y 15 expediciones serias a buscar a esta persona, ¿no? Que y a él, a su hijo, y el Shaq y al Riley Rimmel, que era el acompañante, el tercer acompañante. Se dice que se perdieron, y es verdad, más de 100 personas. Se habla de que si los carapalos se los zamparon, que tiraron al río a los hijos, pero es curioso porque, mira, en 1927 se realiza la primera expedición, vamos a decir, a 4 o 6 ruedas. O sea, la casa, esto es muy poco conocido, pues mira, la casa Renault de automóviles hace un prototipo, una especie de todoterreno, sería, vamos a decir, lo que sería el Hammer de aquellos años, y entonces se hace una expedición que va desde Río de Janeiro hasta La Paz. Entonces, esta expedición iba encabezada o capitaneada por el francés Roger Courteville, y de segunda su esposa, que era brasileña, no como francesa como he oído algunos, que era María Sidorf o Marta Sidorf. Entonces, esta gente con una especie en un tanque, yo he visto la fotografía, era un todoterreno bestial, estamos hablando de 1927, entonces fue atravesando selvas, fue atravesando todo, y en un momento dado, ellos además lo escriben, porque escribieron unos libros, escribieron un libro precioso, y aparte de muchos reportajes, se encuentran en 1927, repito, se encuentran con el coronel Fawcett, y que, o sea, lo encuentran totalmente hecho polvo, o sea, lo describen. Yo tengo aquí el papel, lo he traducido del catalán al castellano, pero como se alargaría, lo resumo. Lo definen como una persona de 60 y tantos años, con ojos extraviados, una barba muy dejada, que se nota que lleva mucho tiempo, exactamente dice, sin pasar por una toilette, o sea, vamos a creer que olía mal. Olía a tigre. Exactamente. Bueno, a Howard, que deben haber más por allí. Que, o sea, vestido, exactamente dice, iba vestido totalmente de khaki, parecía un Boy Scout. Yo que soy scout, o sea, me hizo bastante gracia. Llevaba un gorro parecido a los scouts, y es exactamente el que llevaba Fawcett cuando empieza la expedición. Dice, iba y dice, se notaba que estaba comido por los mosquitos y sus ojos estaban totalmente deslocados. Eso se escribe en 1927, Courteville, la expedición de Courteville, su esposa y la gente que iba. Y entonces ellos sitúan a Fawcett, lo sitúan exactamente en un lugar que está situado a 162 kilómetros de la ciudad de Cubaya, en un camino que llevaba, supongo que igual existe, no sé, que llevaba a un poblado de nombre Buriti, y en el río
en un afluente pequeñito que llevaba al río Casca. O sea, lo sitúan perfectamente en 1927. Oye, Miguel, se dice que en aquella época, y creo que eso aparece en estos escritos de Cuterville, que Fawcett parecía paludismo. Sí, exactamente. Parecía paludismo y se le veía, una de las personas que iban en este grupito, lo describe como una persona afectada del paludismo y además totalmente perdida, ¿no? Y los indios que estaban con él lo respetaban. Hay una de las leyendas, porque no dejan de ser, esto es verdad, pero una de las leyendas dicen que a él lo enterraron por ser mayor, mientras a sus hijos, a su hijo y al compañero lo tiraron al río por ser jóvenes, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando se le da por unos dicen que se lo han comido, otros que a raíz de su tendencia hacia la teosofía han montado una especie de Arcadia feliz, pues no, o sea, en 1927 lo ven por allí, lo ven exactamente en esta zona que he comentado, en la zona del río Casca, y lo ven allí afectado de paludismo, dando vueltas, y esta gente que lo ve, poco después, 15-20 días después, lo notifica a un grupo de cazadores y a unos mineros que conocen la zona. Y uno de los cazadores, que era una especie de White Hunter de aquella época, una vaca sagrada de los cazadores blancos, le dice tranquilamente, dice, sí, sin duda es Fawcett. Por lo tanto, en aquella época, 2 años después, o sea, en el 1927, a final del 27, ya saben que lo dan por vivo y lo dan, o sea, saben más o menos dónde está localizado. Y a partir de aquí, lo que no acabo de comprender, o quizás sea verdad, es que se crea un mito muy grande que organiza una serie de expediciones. Además nos encontramos con una serie de curiosidades que alimentan este mito. Se dice, y además es verdad, que se encuentra un letrero que pone Fawcett, que dice que eso sería una prueba. Bueno, después se demuestra que ese letrero, que se encontró en 1927, lo había dado él de regalo en 1921 a un cacique indio. Después se habla de una brújula que se encuentra, que dicen que es la última que llevaba él. Sabemos que aquella brújula, mucho antes, le había regalado a otro cacique indio en uno de sus muchos viajes. Por lo tanto, no sabemos nada de él. Lo que está claro es que 2 años después, ese señor, el teniente coronel Fawcett, seguía vivo allí. Lo que queda claro, Miguel, por lo que estás diciendo, es que efectivamente a finales del 27, según el testimonio de Roger Courteville, que creo que además aparece expresado en su obra A través de la América del Sur, es que Fawcett estaba vivo. Sí. Pero, según tú, ¿cómo murió? ¿Cómo desapareció? ¿Es verdad aquello que dijo Orlando Villas-Boas en el año 1951, que había encontrado sus huesos, o a partir de ahí se crea toda una leyenda urbana? Se crea una leyenda. Cuando Villas-Boas lo dice, piensa que entonces ya aparece el hijo pequeño, ¿no? A que se le acusa de querer vender su libro, o sea, que querer sacar provecho de la muerte de aquella figura paterna que tanta fascinación le creó, ¿no? Se hacen unas pruebas que confirman que aquellos huesos no son de Fawcett. Entonces, el enigma se queda allí. O sea, los huesos, incluso tengo entendido que el Boas guardaba una caja con aquello, se quedó guardando los huesos con una caja, en una caja. Pero lo que está claro es que se le quiso colocar como el esqueleto de los restos de Fawcett. Curiosamente, los hijos, al hijo y al compañero, la gente se olvida, ¿no? El que vendía era el nombre de coronel Fawcett. Entonces, no hay ninguna prueba que avale tan siquiera, incluso, o sea, la muerte de él. Incluso creo recordar, y creo no equivocarme, que no hace muchos años se hizo un reportaje en la televisión rusa, que costó bastante. Estuvieron entrevistando a los carapalos, a los indios, lógicamente los descendientes, porque tenían presente aquello, y aseguraron lo que habían asegurado ya años antes a un investigador y explorador escandinavo, pero a los rusos les vuelven a asegurar que se acordaban, o recordaban porque les habían contado, había una tradición oral, que les habían hablado de aquel hombre blanco de barba, que era Fawcett, que iba acompañado de 2 jóvenes, el hijo y el compañero Riley, y que habían estado allí, habían estado tranquilamente, se habían intercambiado regalos y que les habían dicho que no siguieran el rumbo marcado que llevaba Fawcett, ya que se encontrarían con unas tribus muy belicosas. De hecho, Miguel, yo creo que fue en el año 1928 cuando se hizo una expedición famosa que tuvo por nombre, bueno, que se la conoció como el Club de los Suicidas, sí, donde el comandante George Diot le dijeron que, bueno, pues que un grupo de indios le había asegurado que Fawcett y junto con con el grupo que iban, pues habían sido asesinados por una de estas tribus muy bélicas. Sí.
Incluso le dijeron que había sido 5 días después de salir del poblado, porque iban contando aquella gente, lógicamente son gente de naturaleza, gente que tiene unas facultades a nivel de supervivencia muy superiores a las nuestras, iban contando las fogatas que hacía Fawcett y sus compañeros y por cada noche de acampada, y contaron 5, con lo cual dijeron que se habían llegado a apartarse o avanzar 5 días y allí desaparecieron. Pero hemos de pensar que después se organizan otra serie de expediciones y algunos van recogiendo, porque de las muchas que se han hecho, van recogiendo testimonios muy diferentes. Uh-huh. E incluso hay muchos, eso es lógico, muchos de estos exploradores lo que buscan es la fama. Se va difuminando todo de una manera, creando una historia. Creo recordar que en uno de los números de la revista Mundo Desconocido se publicó un reportaje sobre los huesos de Fawcett, y en una charla, y ahora tengo yo una ficha aquí, se habló que Roger de Courteville, cuando acabó la expedición, envió su obra, una vez editada, aquí a través de la América del Sur, un libro precioso con una burrada de fotos, envió a toda la gente que le había ayudado, le envió información, aparte de algún ejemplar y todo, y entre ellos estaba a un oficial que lo había ayudado en esta expedición por el Amazonas, concretamente el teniente Luis Moreira de Paula, que cuando lo recibe ya es capitán. Entonces, lo que es raro que un oficial de selva, o sea, de selva me refiero, que tenía destinado en plena selva, no organizara algo para buscarlo. O sea, lo que me lleva a la conclusión o a la hipótesis de que primero unos no le dieron mucha importancia porque lo tenían localizado y lo daban por una persona que se había perdido la razón, y en cambio otros quizás por razones más crematísticas quisieron crear un mito. Claro, y utilizar su nombre. Exactamente. Bueno, de todas maneras, el mito del coronel, aunque no lo fuera, pero ha quedado así, el mito del coronel Fawcett continúa y continuará incluso en el hipotético caso que se llegaran a encontrar sus huesos. Miguel Aracil, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Pues un placer, y solamente una puntualización. En los huesos no creo que se encuentren nunca, pero esas ciudades que buscaban, sabemos que hace apenas 2 años se han descubierto restos de unas ciudades gigantescas en el Amazonas. Sí, Por tanto, no iba desencaminado Fawcett. No, algún día ya abarcaremos ese tema, porque además todo lo que es la selva amazónica tiene muchas sorpresas todavía por darnos. Exactamente. Un abrazo, Miguel. Otro para vosotros. Vale, hasta luego, Miguel. Hasta luego. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Maese Cuesta, hoy nos vamos a uno de esos pueblos considerados como mágicos que hay en tierras catalanas, y se trata de la Mussara, ¿no? ¿Por qué tiene esa fama? Bueno, este es un pueblo del Baix Empordà, la zona tarraconense, y efectivamente la Mussara, un pueblo que está en ruinas actualmente, está relacionado con un montón de misterios que nos hablan de desapariciones misteriosas y de curiosas leyendas, como la de parece de gerifalte que se llamaba Cercós, que fue enterrado en el cementerio y fue sacado para ser fusilado, y al ser fusilado parece ser que se aparece entre la niebla una bruja a la que se la fusila, y también esta bruja les genera una maldición a todos estos soldados. Pero fundamentalmente, si nos vamos a la parte, digamos, racional del asunto, lo más probable es que la Mussara se quedara deshabitado en su momento por el efecto de la filosera, que parece ser que atacó a todos los viñedos en su día, sí, y que le llevó por una cierta situación de pobreza, aunque claro, siempre hay quien dice que había pocas viñas en la zona y que por lo tanto eso no podía ser.
Sí que es cierto que es un pueblo relacionado con brujas, relacionado con una serie de leyendas y con una serie de elementos, pero sobre todo con la desaparición de algunos personajes, que es lo que más le caracteriza a la Musara, sí, porque Musara. Desde el año 1956, creo que es la fecha en la que es considerado ya como un pueblo abandonado, aunque allí se va porque, bueno, y luego ya lo hablaremos, es también una zona donde hay varias vías de escalada y hay varias rutas y recorridos muy bonitos, pero es a partir de ciertos hechos cuando empiezan a florecer esas leyendas sobre una piedra que hay en el lugar y sobre ciertas desapariciones que se van produciendo. Bueno, ahora hablaremos de la piedra de la Villa del Seis dentro de un poco, porque creo que la desaparición más emblemática de la Musara hay que verla en el caso de Enrique Martínez Ortiz, el 17 de octubre de 1991, cuando va a recoger setas con 2 amiguetes y de repente desaparece sin dejar rastro ninguno y aparece incluso su coche con una medicina que él se tenía que tomar y no se la ha vuelto a contar a partir de entonces. De ahí es donde viene un poco la leyenda de que la Musara funciona una especie de puerta dimensional, que luego se relaciona precisamente con esa piedra que dices tú, que está a la puerta de una masía en la zona, a la que le llaman a la piedra que conduce a la Villa del Seis, como si alguien que se colocara dentro de la piedra pasara a otro estado, a otro ¿Y por qué ese nombre paralelo? Tan curioso, la Villa del 6, no del 7? Pues ni idea, la Villa del Six. Desde luego hay una cosa que caracteriza a la Musara y es la frecuencia de nieblas en las cuales la gente pierde la noción del tiempo. Por ejemplo, hay algún militar que se ha introducido dentro de esas nieblas y entonces que donde él había apreciado que había estado 4 horas, resulta que ha estado 12 o más horas. Hombre, eso también me imagino que en la escalada igual no tanto, pero en espeleología, que también es una zona donde se realiza, tú que conoces ese deporte, esa práctica, me imagino que también ese tipo de circunstancias ocurren. Sí, indudablemente quienes estamos de vez en cuando dentro de una cueva notamos una cierta distorsión del espacio-tiempo que parece como que se elongara de alguna manera. Parece, dice, he estado 2 horas y luego nos resulta que has estado 12 o 14. Es una cosa bastante típica. Yo personalmente en la Musara no he estado en ninguna zona de cuevas, pero sí que sé que esta es una zona muy especial porque tiene no solo la Musara, sino otros lugares como por ejemplo la iglesia del Aradei y algunos sitios así, y sobre todo porque lo que manifiesta a la gente que parece como si te estuvieran observando. Incluso han aparecido rostros en las fotografías e incluso se ha grabado alguna psicofonía en alguna ocasión muy concreta. Sí, la verdad es que es una zona donde los grupos de investigaciones sobre temas paranormales o psicofónicos, etcétera, pues suelen acudir a esa zona precisamente, en primer lugar, porque es un pueblo abandonado y, en segundo lugar, por toda esa historia, por todas esas leyendas que envuelven al pueblo. Efectivamente, y además porque se ha constatado que allí en el pueblo hay una serie de signos mezclados con las firmas de la gente que pudieran tener que ver con ritos satánicos de algún tipo, y se han encontrado también restos de ceremonias, como si, digamos, la gente más relacionada con el esoterismo o algunas formas de la New Age fuera allí a realizar sus ritos. Sí, de hecho, vamos, del pueblo quedan poquitas casas e incluso, bueno, pues hay lo que es en el interior de la iglesia, lo poco que queda de ella. Si uno va allí puede ver todavía pintadas y símbolos, bueno, pues incluso relacionados con algún tipo de ritual que se ha practicado en ese lugar. Incluso yo me imagino que, como ocurre con otros lugares de la geografía española, como por ejemplo con Ochate o así, ciertos lugares que están tan rodeados de misterio y que están en la soledad del viento, pues ahí se producen este tipo de fenómenos. O sea, me refiero a los fenómenos de grupos de gente que van ahí a practicar y sobre todo, fíjate, hay incluso con relación a la Villa del Seis, precisamente ese número que muchos aluden y que piensan que esa puerta dimensional, fíjate, pues solo por un número guarda alguna relación con el diablo. Bueno, eso ya sabéis que yo soy muy discutidor. Vamos, aquí somos muy escépticos teorías, al respecto. Eso de que el número 6 esté
relacionado con el diablo. Ya sabéis que en muchas ocasiones he expuesto mis reticencias ante esa historia del 666, que para mí es lo que pone exactamente en el Apocalipsis, el número de la bestia, no el diablo, aunque la bestia sea un colaborador necesario. Aparte de las teorías que han aparecido que hablan del 616, que gemátricamente se correspondería con las figuras de Nerón o de algún otro emperador romano de la época que persiguió a los cristianos. Una cosa que me llama la atención de la Musara, aparte de su relación como pueblo maldito con otras poblaciones también fantasmales como Chate, es esa piedra. Curiosamente, yo creo que en la piedra está la clave. ¿Por qué lo digo? Eso de que tú te sientes o te apoyes en la piedra y a partir de ahí sea como o un incluso no puedes sobrepasarla. Sí. No puedes sobrepasarla. Fíjate que no es tan original. Yo he encontrado leyendas similares, pero muy relacionadas con el mundo élfico, siempre con esas piedras que marcan un poco el límite, ¿no?, entre lo humano y lo sobrehumano, entre lo visible y lo invisible. He encontrado ese tipo de piedras en leyendas, por ejemplo, astures, o en Irlanda, la famosa piedra de Ben Bulben, que dice que entrarías directamente al reino subterráneo, al reino de los elfos. Bueno, así, eso sí me llama la atención, con independencia de que se llame la vía del 6 o la vía del 8, eso yo creo que numéricamente no tendría mayor importancia, pero sí que haya una piedra que sería el epicentro de un lugar que por distintas circunstancias históricas se ha convertido en un pueblo abandonado y que a partir de ahí, justo con algunas desapariciones, algunas inexplicables, otras yo creo que fantasiosas, se habla de un vecino que desapareció para aparecer unos días más tarde en Estados Unidos, el hombre totalmente perplejo y sin saber qué hacía allí. En fin, ¿qué quieres que te diga? No me lo creo que alguien desaparezca en la Musara para aparecer miles de kilómetros más allá. Todo eso es lo que ha hecho, igual que ha pasado con Echate, que haya una parte de verdad, de misterio, de desapariciones y una gran parte de fantasía para airear un fenómeno que en principio yo creo que no se justifica por datos históricos. No, yo no creo. Pero sí es cierto, pues eso, que están esas leyendas, que el lugar, como ocurre en otros lugares así abandonados, que tienen ese tipo de leyendas de desapariciones o de sucesos extraños, desgraciadamente inclusive diría pues que es punto de reunión de numerosos grupos, los que más que el misterio les interesan otro tipo de, digamos, de artes, entre comillas. Llamado botellones. Sin duda ninguna, y sobre todo que excita la imaginación de gentes capaces de, en un momento dado, hacer una construcción realmente narrativa más que real alrededor de este tipo de sitios. Pues dejamos aquí el tema de la Musara, no sin antes, bueno, recordar que no solo está ese enclave de ese punto de supuestas desapariciones, sino que además el lugar es precioso para caminar con ese zurrón del caminante. Hay una serie de rutas, la ruta dels refugis, como la llaman, la ruta de los refugios, que vienen a ser 80 kilómetros que hay alrededor de todo lo que son las poblaciones de alrededor, de Albarca, de Monral, Musara y Siurana, ¿no? Entonces, independientemente de estos lugares que estamos diciendo donde ocurren estas cosas, estos itinerarios merecen la pena hacer porque, bueno, pues hay bosques, barrancos, en fin, pueblos abandonados y no deja de ser, pues como nos gusta aquí también, toda una aventura. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La escóbula de la brújula. El crononauta.
Y vamos, como decía, con otro caso de curiosa desaparición. En este caso, bueno, pues no se trata de una desaparición física así extraña, pero sí que hablaremos de esos intereses ocultos para que se produjera esa desaparición interesada en los libros de historia, como decía. Hola, Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches, David y compañía. Para empezar, ¿dónde estás hoy? Pues hoy no me he ido muy lejos porque estoy en el año 1970 en Nigeria. Ya eso no es estar lejos. Creo que se refiere al tiempo, no a la localización espacial, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que cuando me voy muy lejos me mareo. Uy. Bueno, entonces, esta vez me he venido cerquita. Hay mucho mosquito, Guillermo, mucho mosquito. Bueno, mosquito. Me creí que era un gorrión uno, pero no era un mosquito. De hecho, no hacen aquí en Nigeria, hacen flap, flap, flap. Bueno, eso será por el calor. Sí, es por el calor. Y bueno, pero vamos, está bien. Lo único que ocurre es que acaba de firmar su rendición el pequeño y corto en el tiempo estado de Biafra. Ah, claro. Por eso me he venido. Claro, porque Biafra fue una república, ¿no? Un estado independiente que duró, me parece que 3 años. Sí, 3 años y poco, y es precisamente el episodio que han pretendido borrar de nuestra memoria por la vergüenza que para Occidente supone todo lo que hoy vamos a contar. Y entre ellos también se buscó la desaparición de un héroe del que os hablaré esta noche y con el que he podido estar un ratillo hoy, con lo cual tengo datos de primera mano. Todo un conde, ¿no? Un conde, según tú dices, aviador, noble, sueco y loco. Sí, hay que estar un poco loco, ¿no?, para ir allí. Características. Sí, aunque hay quien opina que sueco y loco es un pleonasmo, en este caso, dentro de los suecos incluso se le podría considerar un poco loco, el conde Carl Gustav von Rosen. Pero si os parece, ponemos a los oyentes un poco en antecedentes. Sí, en situación. Efectivamente. Bien, Nigeria. Primero, Nigeria, todo el mundo más o menos hace una idea de dónde está, en el cuerno de África, y es un país que tiene su origen, como todas las naciones de aquella zona africana, pues no tiene mucho sentido. Realmente está en el Golfo de Guinea. Los británicos invadieron esta zona para poder vigilar el tráfico de esclavos y hicieron una franja de seguridad, aunque solo les interesaba la costa, para evitar que los franceses se metieran en la zona, y pues así se creó Nigeria. O sea, te estás refiriendo que no tiene sentido a las fronteras, porque fueron trazadas con una regla. Sí, toda esa zona de África está hecha con reglas y pinta directamente. De hecho, Nigeria es un caso paradigmático para esto, es un ejemplo estupendo, ya que mezclaron tribus enfrentadas, etnias enfrentadas de hacía pues ancestros, montones de siglos. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras estuvieron los ingleses, pues estaba todo más o menos en orden, ya que cualquier colonia pues está sometida a un férreo control desde su metrópoli. Y en el caso de Nigeria mezclaron 3 etnias, principalmente los Hausa Fulani, que son los de interior, que eran los musulmanes, bueno, que devinieron musulmanes con el tiempo. En la parte occidental están los Yaruba, de cristianos, y en la parte más costera los Ibos, que eran también cristianos. Que son los que declararon la independencia de Biafra, ¿no? Efectivamente. Los Ibos, además, habían gozado de todas las simpatías de los ingleses. Eran los más agradables, los más cosmopolitas, se volvieron cristianos, aprendieron inglés y se hicieron con algunas de las costumbres occidentales. Con lo cual, cuando en 1960 Inglaterra les da la independencia, un poco como que los Hausa, Fulani y los Yaruba les tienen ganillas por pelotas. Habían sido pelotas con los invasores y empezaron a afilar cuchillos. De manera que en 1966, para colmo, los Ibos intentan un golpe de Estado, ya que el primer gobierno independiente de Biafra, tras irse los ingleses, era muy corrupto. Fallan en este golpe de Estado y entonces viene un contragolpe de los musulmanes y establecen un gobierno en julio del 66, frente al que ponen como presidente al general Gowon. Gowon, que es un tipo carismático, y aquí empezamos a ver por qué Occidente tapa esta historia. Gowon, un tipo agradable, goza de las simpatías de todo el mundo. Es el presidente más joven de África, tenía 32 años cuando fue nombrado, y a pesar de haber ocasionado una guerra civil, que es la que vamos a ver ahora, que tuvo 1 millón de muertos, el tío ha pasado la historia bien.
de hecho, mejor que su oponente. Cuando se establece este golpe de Estado, en pocas semanas los musulmanes, los Hausa Fulani, masacran a unas 30.000 personas, entre su mayoría mujeres y niños, de etnia Igbo, de la zona costera. Claro, 30.000 personas en 2 semanas está bien, teniendo en cuenta que no hay muchas armas de fuego ni tienen un ejército potente, sino que muchos son a cuchillo. Con lo cual, un general, Ojukwu, proclama la independencia de Biafra. Estamos en el año 66, finales del 66. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mapa que se genera? ¿Qué se genera? Los biafreños se declaran independientes. Ojukwu con ellos a la cabeza. Ojukwu es un tío millonario y cree que puede financiar de su bolsillo una resistencia digna. Pero no cuenta con qué. ¿Qué creéis que hicieron los ingleses? Tened en cuenta, David, que Biafra había sido el ojito derecho de los ingleses, la zona de Biafra. Y los ingleses deciden ayudar a los nigerianos. Que esto es lo que va a empujar a von Rosen a entrar en materia, ¿no? Pero es que los ingleses deciden ayudar a los nigerianos contra los biafreños. Pero es que, en plena Guerra Fría que estamos, los rusos deciden apoyar a Nigeria también. ¿Por qué? Porque tiene más población, porque tiene petróleo y porque son clientes potenciales muy interesantes para estas potencias, con lo cual es el único conflicto en la Guerra Fría en que 2 grandes bloques enfrentados, como son Inglaterra y Rusia, se ponen de acuerdo para machacar a una población pequeñita. De todas formas, no dejaba de ser una guerra de intereses, independientemente de Guerra Fría o no. O sea, era una guerra de intereses económicos, básicamente. Claro, claro. Lo único que ocurre es que Inglaterra, que no quiere mancharse las manos directamente, y fíjate, David, porque claro, los ingleses lo que quieren es generar un comercio potencial en Nigeria, pero les dejan a los pilotos de la RAF, les dejan que se alisten en el ejército nigeriano y se ponen a bombardear como locos campamentos de refugiados, establecen un bloqueo por mar y empieza la famosa hambruna de Biafra. Estas hambrunas que llegaron fotografías a todas partes donde pues vemos los niños con las barrigas hinchadas. Bien, y aquí entra nuestro héroe. Nuestro héroe había nacido, el conde Carl Gustaf von Rosen, había nacido el 19 de agosto de 1913 en Suecia, en Södermanland. Era hijo de un explorador medianamente famoso, Erich von Rosen, cuya hermana estaba casada con Hermann Göring, el famoso mandatario nazi, sí, y as de la aviación en la Primera Guerra Mundial. El conde Gustav von Rosen había empezado como piloto en un circo ambulante de exhibición de acrobacias aéreas y como mecánico de aviones, experiencia que le valdrá en un futuro. Él, cuando Mussolini invadió Etiopía, él decidió ayudar a los etíopes, en su momento rompiendo, por supuesto, lazos con su tío político Göring. Estuvo colaborando con la Cruz Roja, ayudó en la guerra ruso-finesa. Realmente se trataba de un hombre con una inquietud humanitaria importante. Entonces, en la guerra ruso-finesa, donde surgen héroes como Simo Haija, el francotirador que paraba el ejército ruso en la estepa siberiana. El mayor francotirador de la historia. El mayor asesino mucho mayor que Zaitsev. Sí, es muchísimo mayor, casi lo dobla. Claro. Bien, pues Carl Gustaf von Rosen se casa con una holandesa y al empezar la Segunda Guerra Mundial, su mujer se alista en la resistencia y la asesinan los nazis. Von Rosen, desesperado, se alista en la RAF, intenta entrar en la RAF como piloto para combatir a los nazis y no le dejan por ser sobrino de Göring. Con lo cual se va a África y decide que se va a quedar en África ayudando a la gente. Y es en este momento que él está haciendo vuelos de ayuda humanitaria a los biafreños cuando se da cuenta de que lo que está haciendo Inglaterra, Rusia, las potencias de alrededor de Nigeria con los biafreños es una verdadera barbaridad. ¿Y qué decide? Decide ayudarles. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? porque estaban sumidos en un bloqueo total. Sí, en un bloqueo marítimo. De hecho, esto se da porque los biafreños no tenían ya prácticamente de nada. Y una cosa que les faltaba era una fuerza aérea. Y de esto von Rosen sabía bastante. Sí, lo que pasa es que fíjate que era una fuerza aérea, en fin, totalmente desigual, ¿no? Porque estamos hablando del ejército nigeriano, que tendría unos 120.000 hombres, con una fuerza aérea sobre todo sustentada por los MiG-17 soviéticos, y la flota, en este caso las naves aéreas de Biafra, eran creo que 6 pilotos y 5 avionetas, claro, mal equipadas. Claro, pero es que esa es la fuerza aérea que monta von Rosen. No tenían aviones. Claro, por eso. Claro, como apunta Jesús, el MiG-17 era el mejor caza de la época, el mejor. ¿Vale? También tenían bombardeos IL-28
y aviones de transporte de C-3 convertidos a bombarderos. Von Rosen, desesperado, empieza a buscar comprar cazas y nadie le quiere vender para nadie ofender a los nigerianos. ¿Y él qué hace? Se compra unas avionetas de hélice, de estas que cogen como mucho una velocidad de 200 kilómetros por hora, avionetas de hélice, de extinción de incendios. Sí, de las que casi iba con manivela, ¿no? Prácticamente. Claro. De hecho, tenían depósitos de agua abajo para ir a poca velocidad, recoger agua y ser utilizadas en un incendio. Las MFI-9. ¿Qué ocurre? Que establece una fuerza aérea, la que ha establecido Jesús, de 6 pilotos, completamente desigual. Pero es desigual y le da una grandísima ventaja táctica, puesto que estas avionetas, primero, ventaja táctica porque él la supo aprovechar y tuvo la visión de echar la ley y echar la trampa. Ante la ley de la fuerza de los MiG-17, él tenía que utilizar otro recurso. Claro, ¿y qué hace? Una guerra de guerrillas, en toda regla. Una aviación de guerrillas. La primera vez en la historia que se hace algo así. Él lo que hace es, con estas avionetas, vuela a baja altura, de manera que los radares antiaéreos no las detectan. La artillería antiaérea no funciona, porque van muy bajo y muy despacio, y no los escuchan hasta que apenas los tienen encima. Pero es que, para colmo, ellos ponen unas barquillas de misiles anticarro de 68 milímetros, que claro, como las avionetas van a 200 kilómetros por hora, lo cual para un avión es muy poco, les permite apuntar perfectamente, y hacían blancos en un porcentaje altísimo. Bueno, de hecho, se cargaron, ¿no? Varios MiG, varios helicópteros en tierra, aeródromos, camiones de suministro, etcétera, etcétera. Lo que a mí me ha contado Von Rosen es que llegaron a destruir 3 MiG-17, que eso es ya más de 100 veces el presupuesto de lo que habían costado las avionetas, 3 MiG-17 y un L-28 en tierra. Pero no solo eso, atacaron convoys de suministros, atacaron centrales eléctricas, atacaron centrales hidráulicas. Las avionetas, las Biafran Babies, como ya se les conocía y se hicieron famosas en toda África, aparecían donde nadie lo esperaba, daban golpes en el momento más inesperado, porque además, como no tenían un aeropuerto donde estar escondidas, sino que las podían meter en cualquier sitio porque tenían el tamaño de un coche, les echaban una manta por lo alto y ya quedaban totalmente ocultas, podían despegar y aterrizar allá donde les venía en gana. Llegaron a matar a 500 soldados nigerianos. O sea, fue una verdadera pesadilla para el ejército nigeriano, para los pilotos de la RAF y para los rusos. Lo curioso de todo esto, Guillermo, que ya además nos vamos a esa época, ¿no? En 1970, que es cuando termina la guerra de Biafra, es que se dan dos características, desde mi punto de vista, llamativas, ¿no? Primero, que durara tanto esa guerra. En principio, no debería durar más de 2 telediarios, ¿no? Por la desigualdad de fuerzas que había. Y segundo, porque no solo estaba Von Rosen, había otros 2 suecos y otros 3 ibos, ¿no? Ahí de pilotos, con lo cual había algún sueco más, posiblemente en el anonimato, que también le estuvo ayudando en estos menesteres. Eran los hombres de confianza de Von Rosen, con los que, evidentemente, cuando yo he contado que él estuvo en Etiopía, que él estuvo en la guerra ruso-finesa, Von Rosen no iba solo, tenía sus fieles. Él no dejaba de ser un hombre millonario con que tendría su séquito. Y en el caso de un hombre tan excéntrico y tan enamorado de la aviación, su séquito eran pues otros 2 aviadores suecos. O sea que era, la verdad, una fuerza aérea muy peculiar. Y los otros 3 fueron 3 IGBOs a los que formaron para poder maniobrar con esas avionetas. Oye, bajo tu punto de vista, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales Von Rosen pasó al olvido más fuerte? La vergüenza de Occidente, sin lugar a dudas. El conde Gustav von Rosen es un personaje para mí muy especial por 2 motivos. Uno, porque es un hombre eternamente bueno. Si os dais cuenta, en todos los bandos que os he ido diciendo, combatió a Mussolini, combatió a los nazis, combatió a los rusos, siempre estuvo en el lado de los buenos, algo muy raro en un personaje así. Y por otro lado, fue la primera conversación que tuve cuando ya hace algo más de un lustro con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Podemos decir que es el personaje que nos presentó. Sí, la verdad que sí. Entonces, es un personaje para mí importante, pero olvidado a propósito. No aparece en los libros de historia ingleses, no aparece en la historia rusa, pero es que no aparece en la historia de Nigeria. Bueno, pero sí en la historia sueca. En la sueca sí, ¿no? Hombre, claro, los suecos evidentemente es uno de sus personajes, pero lo tienen más como excéntrico que como héroe, sí. Porque en cierto modo ese parentesco que él tuvo
con Goering hace que, por otro lado, los suecos, que están un poco arrepentidos de su papel en segunda línea en la Segunda Guerra Mundial, prefieren no enaltecer a un sobrino de Goering. Hombre, eso por una parte, y por otra, enfrentarse a avionetas de hélice, Malmo contra los MiG-17, la verdad es que un poquitín loco se necesita estar, ¿eh? Sí, bueno, de hecho hay muchísimas anécdotas en la vida de este conde. Uno, el proyecto que tengo en el futuro está muy centrado en la vida de él, a ver si consigo sacarlo adelante, pero tiene una particularidad. El final de Von Rosen, que aquí donde estoy no, pero vosotros ya podéis consultarlo, se producirá en 1977, el 13 de julio. ¿Sabéis lo que estaba haciendo? ¿Qué? Estaba defendiendo a los etíopes de los ataques somalíes y murió en acción de guerra. Pero tiene un honor para él. No consiguieron derribarle, tuvieron que matarlo en un ataque cuando él estaba en tierra. Vaya, pues, hombre, buen piloto era, por lo visto. Era... Da igual el tipo de avión. Sí, claro, es que tener en cuenta que él compra esa avioneta no porque sea tonto, no, o porque quiera plantear ese tipo de guerra. Él compra esa avioneta porque nadie le vende un avión. Claro, no hay otra cosa, claro. Claro, y donde él tiene fuerza es en Suecia, él es un noble sueco, y que compra avionetas, las Malmo que tienen motor Saab, que es sueco, y son avionetas de fabricación sueca. Ahí es donde él puede y se ve obligado a llevar estas acciones de guerra tan brillantes, tan estupendas y que tanta admiración despiertan en aquellos que ahondamos un poquito en la historia militar. O sea, que sirva hoy este homenaje para un tipo que siempre estuvo con los buenos y que desde la escóbula debemos reivindicar, aunque nos saque los colores a alguno. Por cierto, ¿sabéis cuál fue el papel de España en esta guerra? ¿Cuál? Nosotros estábamos en el franquismo y Franco, con tal de tocarle las narices a los rusos, a los comunistas, hacía lo que fuera. Y entonces, no para apoyar directamente, porque los ingleses y los rusos nos hubiesen quitado de un plumazo de en medio, pero puso un par de contrabandistas de armas a ayudar a los biafreños. Con tal de darle por saco a los rusos, hacía piruetas, Franco. Bueno, si la aportación española era un par de contrabandistas, apaga y vámonos, ¿eh? Está claro, ten en cuenta que tampoco estaba España para tirar cohetes, estábamos con cartilla de razonamiento aquí. Bueno, casi como hoy en día. Oye, exagerado, exagerado. ¿Y ahora dónde vas? Ahora, pues, aprovechando que estoy aquí en Nigeria, que aparte en el 70 todavía no han devastado toda la selva para hacer muebles de Ikea, he decidido hacer un safari. Me querían poner un guía y eso, pero voy a ser un poco modesto. Yo aquí en la jungla me muevo como pez en el agua. Entonces he venido a ver si veo animalitos, bichejos. De hecho... Que vas de safari fotográfico, ¿no? Claro, pero sin guía ni nada, pues ya te digo, yo aquí me muevo, Tarzán es un mindundi. Pero tengo delante un león, ahora mismo. Oye, me están mirando fijamente. Pero no os preocupéis, porque lo estoy mirando, ¿eh? Ahora os mandaré una foto. Sí. Ahora no, cuando vuelva de mi viaje, pero os mandaré una foto. Si no me muevo, he leído en una novela que si yo no me muevo, el león no me ve. Oye, Guillermo, que eso no es con los leones, tú ten cuidado. Me quedo quieto. Guillermo. 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 ¿Estás ahí? Guille. Adiós. Jesús, ya podemos ir buscando a otro colaborador. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Ciencia con conciencia. Bueno, Carmen, que te tenemos aquí muy sorprendida entre leones, sabanas, MiG-17. Sí, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a hablar, nos tienes preparado un tema, la verdad, que a mí me interesa muchísimo, es el apartado de la invisibilidad.
¿Se va a conseguir algún día? Pues parece ser que sí, de hecho están en ello. Leía también preparando esta sección, ahora no recuerdo el nombre del científico que decía, sí, en algún momento, pero no me pregunten la fecha, que decía que le llamaban los periodistas y le preguntaban, oye, ¿ya para cuándo esos materiales nos van a permitir hacer una capa como la de Harry Potter? Claro, bueno, porque pues no lo sé. A lo largo de estos pero... últimos años, bueno, pues han ido apareciendo noticias, yo recuerdo ahora como unos 7, 8 años, pues de ver noticias de ese invento que creo que realizó un chino que trabajaba para una universidad inglesa, creo, no sé si era Cambridge, que, bueno, pues recordaba las fotografías, ¿no? Porque eran muy llamativas. Estaba en mitad de la calle y aparecía con la capa puesta y solo se veía la cabeza. Es japonés, me parece. Japonés. Susumi Tachi, suena así como a japonés, yo creo. Es un videojuego. Sí, totalmente. Pero sí, efectivamente, a lo mejor los oyentes lo recuerdan, porque sí estaba como con una especie de gabardina y se veía a través de lo que tenía detrás. Eso es un modo de hacer estas cosas, ¿no? Del modo en que la tecnología te puede ayudar de alguna manera a tornar los objetos invisibles, o por ejemplo, hacer un avión invisible al radar, bajando la señal que envía el radar. Tú al avión lo ves, el radar es el que no lo ve. Claro. Otros inventos, pues este chico lo que simplemente era un conjunto de videocámaras o de visores de superficies reflectantes que lo que hacen es grabar lo que tiene detrás y proyectarlo, digamos, en este caso era sobre la gabardina de él. Esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, ya pues desde los 90 lo empezaron a hacer proyectos, imagino todos relacionados con defensa, claro, que se conocían como camuflaje activo y eran precisamente eso, proyectar una imagen sobre, claro, porque hasta ahora, cuando estamos hablando de invisibilidad, no estamos hablando de invisibilidad real de un objeto, sino de sistemas, a través, me imagino, de técnicas ópticas de camuflaje. Exacto. O sea, esos son los primeros desarrollos tecnológicos que se hicieron. Intentar, yo qué sé, hacernos parecer un camaleón, digamos, que consigamos mimetizarnos con nuestro entorno. De hecho, hay así un proyecto, ¿no? Exacto, se llama Proyecto Camaleón. En el 94, Richard, no sé cómo se pronuncia esto, Schwerger o algo así, fue el primero un poco inspirado en este tema, intentando hacer esos trajes miméticos, electro-ópticos, digamos, porque ahí está la clave, en las teorías de la óptica. O sea, en el fondo la clave está en la naturaleza de la luz. Veremos. Exactamente. La luz es la que nos permite ver las cosas, ¿no? O sea, si estamos de noche, a oscuras, no vemos nada de lo que nos rodea, ¿no? Sin luz, no vemos. Ahí es donde está la clave de todo este tema. La luz choca contra un cuerpo y rebota o se refleja y entonces nos permite verlo. ¿De qué depende cómo lo veamos? Pues del modo en que la luz interacciona con los átomos de ese objeto. Si nosotros de alguna manera somos capaces de controlar los átomos, vamos a ser capaces de controlar cómo se van a mostrar al mundo. Es diferente a lo que estábamos mencionando ahora, o sea, no es una técnica de cámaras o vídeos o una imagen proyectada. Lo que yo me quería concentrar un poco más en la sección era en el desarrollo de nuevos materiales que precisamente lo que nos están permitiendo es eso, jugar con la estructura atómica para hacernos lograr ocultar objetos, hacerlos invisibles. No es el hombre invisible de las películas, pero serán personas, claro. Bueno, esa es la idea, intentarlo, pero primero tenemos que conseguir el material que nos permita hacer la capa de Harry Potter, como decía Esos yo son antes. Los que se denominan los metamateriales. Exactamente, son materiales artificiales, o sea, no existen en la naturaleza y es en lo que ahora mismo están trabajando todos los grupos desde el 2006. Creo que un poco, antes de meterme en esto, definir rápidamente dos propiedades importantes, porque las voy a mencionar y después se queda así cojo, de la luz. La luz, bueno, todo el mundo lo sabrá ya, es una radiación electromagnética. Como tal, se comporta también como una onda y va a estar caracterizada por un parámetro fundamental de las ondas, que es la longitud de onda, que sería la distancia que recorre esa onda en un determinado periodo de tiempo. Si nos imaginamos pues, las curvitas de la onda, la longitud de onda sería la distancia entre dos máximos en esa curva, por ejemplo. El espectro de la luz se caracteriza por los valores de esa longitud de onda. Entonces vamos a tener longitudes de onda menores de 400 nanómetros, es lo que llamamos ultravioleta. A todo el mundo le sonará de ver en la serie CSI las lámparas ultravioleta para ver la sangre. Entre 400 y 700 es el visible y ahí es a donde queremos llegar. Ahora veremos la evolución de estas investigaciones y por encima estamos ya en el infrarrojo. Claro, que son las dos bandas no visibles para el ojo humano. Exactamente, Por un las lado, franjas. Por un lado tenemos
tenemos ultravioleta y por el otro lado la franja infrarroja. Como decíamos, infrarrojo por encima de 700. Pero hay otra propiedad que ya he mencionado un poco, que sería la refracción. ¿Qué es la refracción? Sería el cambio de dirección que experimentaría la onda, en este caso de luz, al pasar de un medio a otro, siempre que esos dos medios tengan un índice de refracción diferente. A lo mejor lo digo así, todo el mundo se queda con cara de póker, pero todo el mundo lo habría visto alguna vez, meter una cuchara en un vaso de agua, pues la cuchara aparece como fragmentada, pero no es magia, no la ha doblado Uri Geller ni nada. Simplemente la luz al atravesar el aire, del aire al agua, el índice de refracción es distinto y entonces nos hace ver esa ilusión óptica, como que la cuchara está doblada dentro del agua. Esto es importante porque es justamente la característica clave de los metamateriales. Porque, como decía, estos materiales artificiales nos van a permitir controlar los átomos con los que la luz va a interactuar y nos van a permitir, de alguna manera, cuando los desarrollos avancen, conseguir que los objetos sean invisibles. Lo que intentan hacer es curvar de alguna manera las ondas de luz para que cubran, por ejemplo, un objeto y pase entonces la luz alrededor de ese objeto sin tocarlo, de manera que nosotros no vemos ni el objeto ni la sombra que ese objeto proyecta. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Pues una roca en medio del río y el agua del río que la rodea. No le pasa por encima, va alrededor. De esa manera conseguiríamos ocultar el objeto. O sea, esos metamateriales, efectivamente, serían lo que recubriría esa roca. Exactamente. Sería lo que haría que las ondas de luz se comportaran como el agua del río, que se movieran alrededor del objeto y no lo atravesaran, que es lo que hace normalmente la luz. Un objeto sólido, pues lo vemos sólido precisamente porque la luz no es capaz de atravesarlo, los átomos están compactados y no lo atraviesa. Pero, sin embargo, el aire o el agua sí lo atraviesa porque los átomos están más separados y la luz puede pasar. Pero ¿qué propiedad tienen que los hace especiales? Claro, porque índices de refracción los tiene todos los medios. Bueno, pues en este caso tienen que tener un índice de refracción negativo. Eso ya para empezar suena como raro, pero sí se ha demostrado por las leyes de la física que puede suceder. ¿Y por qué ese índice de refracción negativo nos permitiría de alguna manera hacer invisibles los objetos? Bueno, pues la luz cuando atraviese un sistema, un material que tenga índice de refracción negativo, en lugar de atravesarlo, sería como si lo rebotara hacia afuera, o sea, como si volviera en dirección contraria. Lo podemos imaginar, por ejemplo, lo mismo que antes con el agua. Tú ves un pez dentro de una pecera o en un lago o por ahí, lo ves dentro del agua y sí, la posición del pez parece que está como un poquito más arriba de su posición real dentro del agua por el efecto de esta ilusión óptica, digamos. Pero si el agua tuviera un índice de refracción negativo, no solo lo verías un poquito más arriba del agua, sino que lo verías directamente fuera del agua. Ese sería el efecto. O sea, la luz, digamos, se va hacia atrás, con lo cual el objeto que esté cubierto con este material no lo vamos a ver simplemente porque rebota, entre comillas. Esa es la luz. teoría, pero ¿se han hecho experimentos? ¿Se está probando ya al respecto? Efectivamente. Además, incluso veo que una aplicación la podían utilizar los ilusionistas, la gente que trabaja en la magia, porque esto sería un fenómeno cuantificable y además con unas bases físicas para hacer desaparecer algo. Y las únicas aplicaciones no están en este campo de invisibilidad. Después, si nos da tiempo, lo podemos decir, pero este tipo de materiales tiene un montón de aplicaciones tecnológicas bastante importantes. Y efectivamente, sí, como decías, David, se están haciendo experimentos en esta línea. De hecho, teóricamente fue propuesto ya en el 2006 por un investigador, el profesor Sir John Pendry. Yo creo que le dieron el Sir, probablemente después de todos estos estudios, del Imperial College de Londres. Él, teóricamente, en un principio, propuso que sería posible doblar la luz de esta manera, como decíamos, de tal manera que generara una especie de contenedor alrededor de un objeto y consiguiera hacerlo invisible. Y en 2008, 2 años más tarde, consiguió demostrarlo con su equipo de la Universidad de Duke en Estados Unidos. En su caso lo hizo consiguiendo reflejar, digamos, de alguna manera la luz microondas. Porque, claro, otra característica que tiene que tener el material para tener ese índice de refracción negativo y permitirnos tener estas propiedades es que la distancia entre los átomos de ese material sea más pequeña que la longitud de onda que va a incidir sobre ellos. O sea, ya lo dijimos antes, tenemos la ultravioleta, el microondas y la visible. El problema, claro, es conseguir materiales que tengan esa separación atómica tan pequeña que sea más pequeña que, por ejemplo, entre 400 y 700 nanómetros. Nanómetros, esto yo creo que los nanos los definimos una vez, lo definió Fernando una vez. 10 a la menos 9, o sea, 1000 millones de veces más pequeño. Entonces, ¿cómo conseguimos un material
que tenga esa separación entre los átomos. Y eso es el desarrollo que se está haciendo ahora mismo. Con microondas es más fácil, porque los microondas tienen una longitud de onda que va entre 1 milímetro y 1 metro. Entonces, bueno, pues 1 milímetro ya es más fácil de conseguir, y es lo que hizo John Pendry con su grupo. Generaron un material que eran bandas de cobre insertadas en circuitos eléctricos que disponían en círculos planos concéntricos. Con esto tenían una mezcla de cerámica, teflón, esos compuestos de fibra y componentes metálicos que eran capaces de curvar y canalizar la trayectoria de esa radiación de microondas y ocultar un objeto que estuviera dentro de este cilindro. Pero claro, estamos hablando de microondas. Nosotros lo que necesitamos, si queremos realmente hacer un objeto invisible, sería la misma situación, pero con la luz visible. Hay 2 equipos que en 2008 creo que fue, ambos de la Universidad de Berkeley, dirigidos por un chino, Xian Zhan, o como se pronuncia esto, que chino debe ser el único idioma que todavía no me he propuesto estudiar. El sumerio ya lo tienes dominado, El ¿no? sumerio dominado. Cuando vengan los Anunnakis, si es que existen, yo me propongo como intermediaria para discutir con ellos. Pero Eso sí que controla la invisibilidad, los Anunnaki. Sí, seguramente, porque no los hemos encontrado. Bueno, en cualquier caso, este grupo de Berkeley, bueno, estos dos, digamos, en paralelo, desarrollaron 2 materiales. Uno de ellos consiguió desviar y revertir la dirección de la luz en el rango del infrarrojo cercano, 1500 nanómetros, y el otro, luz roja dentro del espectro visible. Esto ya nos va interesando más. Publicaron en 2 revistas separadas, pero bueno, que a todo el mundo le sonará Nature y Science, o sea, ninguna broma. Los de Nature lo que consiguieron fue este material que conseguía dispersar en el rango de infrarrojo cercano, preparando capas alternadas y apiladas de plata y fluoruro de magnesio, que era el no conductor. Las colocaron todas unas encima de otras y después cortaron una especie de patrón o motivo en forma de red de pescar que dejaba agujeritos en el centro. Con esto consiguieron desviar infrarrojo cercano. El otro grupo, los que publicaron el artículo en Science, siguieron una estrategia diferente. Tenían un óxido de aluminio poroso, con lo cual los poros ya son más chiquititos, y sobre eso hicieron crecer nanoalambres de plata, de nuevo nano, 10 a la menos 9, recordemos. Bueno, pues consiguieron índices de refracción negativos para longitudes de onda en el rojo, en torno a 660 nanómetros, porque los poros eran más chiquititos. Pero de todas formas, Carmen, estamos viendo un montón de investigaciones, pero parece ser como que todavía estamos un poquitín lejos. Estamos lejos, de hecho. De esas capas de invisibilidad. Porque sí, sobre todo si pensamos en una capa, digamos, como digo yo, la de Harry Potter, ¿no? Porque pensemos que estos materiales, tal cual los he descrito ahora, son rígidos, son metálicos y son frágiles, se parten, o sea, no tienen la flexibilidad de una prenda de ropa. No solo eso, sino que tendríamos que poder producirlos a gran escala, ¿no? Porque hacer hoy una capita, pues ya nos lleva tiempo. Y un problema más grande todavía, que es que tenemos que ser capaces de desviar la luz en muchas frecuencias, en muchas longitudes de onda al mismo tiempo. Claro. Entonces, ahí no se ha llegado. Pero sí se han conseguido mejoras de alguna manera en cuanto a corregir esa rigidez, por ejemplo, o en cuanto a la manufactura de los materiales. Porque, por ejemplo, en 2010, y esto ya es lo último que quería contar, y es también las investigaciones más recientes, en 2010 la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido, sacó un material que ellos diseñaron que le llamaban Metaflex, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Ellos lo que diseñan son unas membranas que ya son flexibles de metamaterial, porque han desarrollado una nueva técnica que lo que permite es generar estos metaátomos, digamos, sobre una superficie rígida, pero después soltarlos, de manera que las capas le quedan como membranas flexibles, ya no son tan rígidas. Y estos han conseguido bajar a longitudes de onda de 620 nanómetros. O sea, que seguimos en el espectro de luz visible y con un tejido, digamos, con un material que nos permitiría construir ese tejido inteligente que estamos buscando. A ver, Carmen, una duda. Todo lo que acabas de comentar, sí, efectivamente, es para producir esa invisibilidad, para que alguien desaparezca a pesar de que sigue ahí. Es una cuestión de manipular la refracción de la luz. ¿Existe la posibilidad, y hay investigaciones en ese terreno, de poder hacer a alguien invisible pero desmaterializando sus átomos y que aparezcan en otro lado? No. Y ahí nos meteríamos en la física cuántica que yo no quería preparar y que había mencionado antes, porque claro, queda muy bonito lo del entrelazamiento cuántico que todo el mundo menciona en estos casos, bueno, pero no es tan fácil. Lo podemos dejar para una próxima sección. Para una porque no es tan fácil. Luego sacaremos algo del tema. Sacaremos tema. Lo que pasa es que vosotros me queréis dejar como científica. Lo que ocurre es que se ha estado
se asegura que se ha estado consiguiendo, pero no desde el punto de vista del laboratorio. Es decir, no creando nuevos materiales, sino se asegura, y eso hay documentos, luego si queréis ya hablaremos de ello, o en otra ocasión, documentos en los que se afirma que se ha estado produciendo ese tipo de fenómeno, lo que sería una teleportación, a través del poder de la mente. Y ahí lo dejamos, ¿vale? O tengo que lanzarme a la yugular de David. Pero es un campo es muy interesante porque, bueno, hay conceptos de física que podrían o no explicar estas cosas, pero sí hay bases físicas que no se cumplirían en este caso. O sea, el hecho de desmaterializar y volver a materializar en otro lugar no está de acuerdo con eso tan manido, quiero decir, en estos casos del entrelazamiento cuántico, porque las dos partículas no se mueven de sitio. O sea, las partículas que están entrelazadas, una está aquí, la otra en Tokio, por decirlo de alguna manera, han estado en contacto en algún momento. Después se han separado y lo único que tú transfieres es el estado cuántico, pero no la partícula en sí, con lo cual no se cumpliría. No, yo en Star Trek lo he visto y si lo dicen en Star Trek será verdad. Bueno, de todas maneras, ya lo hablaremos porque lo que digo es que me queréis dejar. Traeremos documentación sobre incluso pues haremos un experimento aquí en el estudio. Bueno, sí, intentaremos. Le tocará a Álvaro. Haremos desaparecer a alguien, ya veremos. Utilizaremos a Álvaro. No me mires así, Juan Ignacio. Que lo tenemos ahí calladito al otro lado de la pecera. Ahora Juan Ignacio está saliendo por la puerta. Como no se puede quejar, o si no, alguno de los del equipo que no están presentes. Oye, mira, igual te libras, Álvaro. Ya les hemos hecho desaparecer, no están aquí. Fíjate. Pero bueno, sí, ya hablaremos de ese tema porque además salió a la luz una serie de investigaciones, de documentos que estaban, con el sello de Top Secret, y estamos hablando del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana. O sea, es un tema para hablar largo y tendido. Que da mucho juego y sería una buena tertulia. Sí, a ver, yo ni quito ni pongo, yo sencillamente cito fuentes, yo soy periodista, yo no soy científico. Entonces, bueno, pero eso será un tema del que ya hablaremos. Conclusión, Carmen, ¿es posible? Llegará, pero probablemente no en un futuro cercano. O sea, no en este siglo y estamos empezándolo. Hombre, bueno, a lo mejor sí. La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. Comienza El Filandón. Bueno, y empezamos el filandón. Nos vamos a centrar, como decía al principio, en algunos personajes que han desaparecido misteriosamente y que, bueno, se han dado por muertos, ¿no? Algunos siguen siendo un enigma, como decía, en otros casos, bueno, pues han sido resueltos. Por ejemplo, hay uno dentro del amplio abanico de escritores y de músicos. Antes se ha mencionado pues el caso de Agatha Christie, pero hay otro caso curioso y es el de Glenn Miller. De ese, ¿se puede considerar un caso resuelto? Pues no está nada claro. No está nada claro, pues. No está nada claro porque Alton Glenn Miller, militar norteamericano que también era músico y es uno de los grandes del swing. Llegó a mayor, ¿no? A mayor del ejército. Efectivamente. Sobre todo con su obra In the Mood, que es quizá la más conocida de todas, sufrió una desaparición cuando marchaba en el año 1944 a París a preparar un concierto y preparar una nueva banda. Entonces, esta desaparición es realmente misteriosa porque no aparecieron los cadáveres de él y sí que aparecieron los de sus acompañantes. Entonces, él se supuso que no había muerto. Entonces, las teorías son de lo más variopintas porque
Se consideró que a lo mejor había estado en un prostíbulo en Berlín, donde había sido asesinado por una prostituta, y esta historia tampoco está realmente confirmada. Sí es cierto que en el año 2010 un periodista, Houghton Downes, en una novela que se llama The Glenn Miller Conspiracy, dice que posiblemente había sido colocado por Eisenhower para que inspirara, los rusos lo habían colocado para que inspirara a Eisenhower, y la Gestapo lo había capturado y lo había llevado a un prostíbulo en Berlín. Lo que sí que es cierto... Acabamos siempre en el prostíbulo, sea como sea. De todas formas, pobre hombre, pobre, que le matan, menuda fama le va a intenta quedar. acabar con la reputación de Glenn Miller. Exactamente. Hombre, lo que sí que es cierto es que este hombre desaparece, su banda sigue y aún está en el misterio. Pero sigue un año más, no duró mucho, porque él era el líder realmente, ¿no? Sí, bueno, realmente, así es. Hay una película que yo vi de joven que se llamaba The Glenn Miller Story, dirigida por Anthony Mann, donde otro militar, precisamente, un actor militar norteamericano que es James Stewart, dio cuerpo al personaje de Glenn Miller en una memorable película en blanco y negro que yo recuerdo muy bien. Todavía recuerdo esas giras que iban en aquel autobús en blanco y negro por las carreteras norteamericanas. Otro de los artistas, en este caso, él era escritor, era periodista norteamericano, fue autor de numerosos cuentos, ¿no? Y estaríamos hablando de Ambrose Bierce o Bierce, depende ahí. Depende si es un acento tejano, de California. Exactamente, depende. ¿no? O es un español. acento a los Sentinella. Pero sí es cierto de que, bueno, él fue famoso entre sus obras por el Diccionario del Diablo, ese que publicó en 1911, pero hay un momento en el que él se va de Estados Unidos y se va a México, y allí prácticamente es donde empieza el principio del fin. Sí. No, realmente él quería desaparecer. Estamos hablando de una persona, Brown Bierce, que ya había conseguido una cierta fama con sus relatos, por cierto, muy interesado siempre en lo paranormal y en la parte ufológica. Incluso hay algunos relatos, fíjate que no estamos hablando todavía de la era ufológica, todavía quedaban unos cuantos años hasta ese 1947 cuando se despierta el interés por ufológico, y él, en algunos de sus relatos, muchos de ellos de terror, muchos de ellos fantásticos, ya menciona desapariciones que tienen que ver con lo paranormal, con algún tipo de abducción hecha desde el aire. Bueno, pues este hombre ya tenía una cierta edad, más de 60 años, y yo creo que no quería morir de viejo, no quería morir de forma anodina, no quería morir en la cama con dolores, y él yo creo que empezó a dar vueltas, miró el mapa y dijo, bueno, ¿dónde me voy para que me fusilen? Y por entonces pues estaba México con Pancho Villa, la famosa revolución. Yo creo que eso es lo que le determinó a ir, y lo sabemos, a ver, no es una afirmación gratuita mía. Hay una última carta fechada el 1 de octubre de 1913, él desaparece a partir de octubre, o sea que unos meses antes. Esta carta se la escribe a uno de los familiares en Washington, y lo que le dice yo creo que es bastante significativo. Lo que le dice es, bueno, una carta de despedida prácticamente, ya está entonando el adiós, y le dice a este familiar: si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y que me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena, muy digna de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o la caída de las escaleras en una bodega. Él dice que quiere ser un gringo en México y eso es una forma de eutanasia. De hecho, hay una película que se titula Gringo Viejo, donde se cuenta un poco los avatares de Ambrose Bierce en México. Casi seguro que al final consigue su deseo, es decir, casi seguro que le fusilan, y por lo menos todo indica por él. Por lo tanto, era una muerte que él deseaba, de alguna forma. Yo pienso que pensaba que ya su carrera literaria había concluido, que no tenía mucho que hacer. Es cuando en diciembre de 1913 cruza México por El Paso, se va a Ciudad Juárez, allí se une al ejército de Pancho Villa, en principio como observador, pero también ahí con sus armas, llega hasta Chihuahua y su rastro se desvanece. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues no se sabe muy bien, casi seguro, y eso es por datos indirectos a través de ese gringo viejo, que le fusilan al principio de 1914. La Enciclopedia Británica, de hecho, especula con esta posibilidad. Es el que dice que posiblemente fue asesinado en el sitio de Ojinaga en enero de 1914, pues un documento de la época consigna la muerte en esta batalla de un gringo viejo. Claro, las características de ese gringo viejo correspondían perfectamente a Brown Bierce. Así que desde el más allá yo creo que empezó a dar palmas, como diciendo, bueno, por lo menos ha tenido una muerte
honrosa para él y que fuera comentada, y de hecho la estamos comentando aquí en este programa. Si él hubiera muerto de viejo, posiblemente hubiéramos comentado alguna que otra obra literaria suya que pasó más bien más con pena que con gloria, y no hubiéramos dicho un poco esto. Es cómo decidir él voluntariamente cómo quería pasar a la posteridad, cómo quería morir, y a fe que lo consiguió. Hombre, la verdad es que incluso en una de sus cartas, ya cuando estaba ahí en México, y leo textualmente, él decía ser, como estabas apuntando, un gringo, ¿no? Sí. Y él decía, ser un gringo en este país era una verdadera eutanasia. Sí, o sea, exacto. con lo cual estaba claro lo que él quería Sabía conseguir. que no iba a durar mucho, estaba claro, porque además si se mete en el ojo del huracán de una de las revoluciones más sangrientas que había en aquel momento, sabía lo que te esperaba. Pero fíjate, generó toda esa aureola hasta el punto que Lovecraft, uno de los grandes Eso iba a a decir yo, que precisamente se incluyó en los mitos de Tulu con un habitante de Carcosa, que es un cuento que yo he leído en muchísimas ocasiones. Y en el que acecha en el umbral. Y en el que acecha en el umbral, También pero sobre todo un habitante de Carcosa. Otro escritor, pero en este caso anda a caballo entre esos dos mundos, el de escritor y el de aviador, porque estamos hablando de Antoine de Saint-Exupéry, o como... Antoine de Saint-Exupéry. Ahí. Francés, Se de la ve Sorbonne. que Jesús aprendió francés. Antoine de Se Saint-Exupéry. nota, Yo soy se nota, francófono. Se nota. Se nota, ¿verdad? Bueno, él era aviador y escribió, pues un libro que se ha considerado un clásico, El Principito. O sea, ahí estaríamos hablando de millones de libros vendidos. Él lo escribió en el año 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, él se sumó a esas fuerzas de la liberación francesa que estaban en ocupación contra el régimen nazi. Y en el año 1944 recibió una misión de recolectar esa información sobre los movimientos que hacían las tropas alemanas, lo que podía ser las vísperas del desembarco de los aliados. Y entonces la fecha del 31 de julio de 1944, desde lo que era la base aérea en Córcega, él salió y nunca más se le volvió a ver. No se le volvió a ver, ahí el misterio, ¿no? Con lo cual también añadió mucha más parte de leyenda a un gran escritor del momento, que era muy reconocido, que además tenía mucho carisma. Son de esos personajes queridos, ¿no? Tanto por sus compañeros como por sus lectores. Bueno, de hecho, El Principito, tú lo has dicho, ¿no? Se ha convertido en una obra de referencia, una obra aparentemente infantil, pero que es mucho más que infantil. Hay por muchísimas supuesto que claves, sí. Hay muchísimos símbolos. Es el típico libro que lo puede leer tu hija de 9 años y lo puede leer un adulto de 60, ¿no? El Zorro es un personaje verdaderamente interesante. Sí. Sí. Y fíjate, tanto una niña de 9 años como una persona de 60 posiblemente no se enteren tampoco del mensaje, porque hay varias lecturas en ese libro, ¿no? Y algún día hablaremos incluso de esos libros supuestamente esotéricos que dicen más de lo que aparentan, ¿no? Claro, a cada edad vas obteniendo una lectura diferente. Yo cada vez que leo El Principito descubro cosas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que según tu nivel de comprensión, incluso si me apuras, casi tu nivel de evolución literaria, comprendes algunas cosas más, y más cuando conoces parte de su biografía. Hay muchísimos datos autobiográficos muy relacionados con su infancia y con su niñez que luego deja expresados ahí. Fíjate si fue tan importante la desaparición que tuvo Antoine de Saint-Exupéry, que hasta día de hoy prácticamente, y te recuerdo en marzo de 2008, salió un piloto de la Luftwaffe que reivindicaba él que es el que había derribado el avión de Antoine de Saint-Exupéry, un caza P-38. Por lo menos yo conozco a dos pilotos de la antigua Luftwaffe que lo reconocía su mérito. Fíjate, que ya son ganas de reconocer mérito, decir que te has cargado a un gran escritor francés, ¿no? Pero indica un poco la popularidad que te da el saber que, lejos de desaparecer en una brumosa niebla en la base de Córcega, ¿no? Desde donde había despegado y que cayó en alguna parte del Mediterráneo, pues claro, la gente lo reivindica. No, yo fui el que le derribó, yo fui el que le dio el tiro de gracia. Bueno, yo creo que dudoso honor. Lo que sí es cierto, como tú bien decías, que ese 31 de julio de 1944 desaparece, y eso que ya había hecho varios intentos antes. Él trabajaba en la línea aeropostal, que, bueno, pues eso, llevando y trayendo correo. Pues realmente él no era un piloto de caza. Y
cuando ya desaparece en el 44, muchos no se quedaron sorprendidos, porque sabía que era muy temerario, que hacía siempre misiones muy arriesgadas, con condiciones climatológicas muy adversas. De hecho, él había tenido un accidente en el desierto anteriormente. Claro, ya se había quedado en el desierto, pertrechado con 2 naranjas, hasta que le rescata un beduino. O sea que si no, a lo mejor en el año 35 ya hubiera desaparecido. Por eso yo creo que su línea de tiempo, su destino, estaba en desaparecer, bueno, no sé si de una forma honrosa para él, pero sí desaparecer e incrementar un poco toda su leyenda, hasta el punto, ya digo, que a día de hoy son muchas las pistas que conducen a que él cayó en el Mediterráneo. En el año 1998 se encontró un brazalete de plata con su nombre y con el nombre de su esposa. También se encontraron restos del avión frente a las costas de Marsella. E incluso se le atribuye un cuerpo hallado por un pescador poco después de su aparición. Todo este tipo de datos nos indica de que realmente se precipitó el avión y que murió ahogado. Continuamos con el filandón aquí en la escóbula de la brújula. Hemos mencionado algunos casos de esos personajes famosos, pero como decía al principio del programa, también hay personajes anónimos que por las extrañas circunstancias por las que, bueno, desaparecieron, pues han salido a la luz y han sido casos verdaderamente conocidos. Es el caso, el ejemplo, por ejemplo, del matrimonio Potter. Sí, efectivamente, en 1968 se produce un caso que verdaderamente roza lo extraño, lo paranormal. En un DC-3 de la compañía Pardue suben 2 personas, Harold Potter y su mujer, un matrimonio bastante dicharachero, que hablan con el resto de los pasajeros del avión. De repente se marchan al servicio y nadie los vuelve a ver. Pero lo curioso de esto es que años después, en 1974, en un avión de Lufthansa que va hacia Frankfurt, aparece otro matrimonio, donde están también bastante dicharacheros, que hablan con todo el mundo, vuelven a ir al servicio, vuelven a desaparecer, y luego cuando se ve la lista de espera eran justamente Harold Potter y su mujer Carrie. Harold. Exactamente, o sea, no Harry. Los anteriores. Pero es tenía la capa de invisibilidad y no avisaron. Que tendrá el apellido Potter, ¿eh? Pero aún existe una tercera vez. En el año 1988, en un vuelo charter con destino en Nueva York, suele suceder lo mismo. Estos 2 personas suben en el avión, vuelven en el servicio, vuelven a desaparecer, y también era el matrimonio Potter. Fijaros, es un caso de estos de desaparición que podíamos haber contado precisamente en el programa que se hizo sobre serendipias. Sí. Es que me estaba recordando a Hugh Thomas, claro, y a no me subo al barco si vas tú ahí. Sobre serendipias nominales, ¿no? Basta que te llames de alguna manera para que te ocurra algo. En este caso Potter, y desapareces, es que está predestinado. La Rowling, yo no sé si se inspiraría en ellos. Desde luego
es una historia muy curiosa, sí. Rowling, sabes que fue buscando los nombres en las tumbas del cementerio para los personajes. Sí, es una de las curiosas anécdotas. Pero bueno, también hay otro tipo de desapariciones. En estos casos hemos estado hablando pues de algunos artistas, de personajes anónimos, y también, por supuesto, se ha dado, y aquí sí que ha habido mucho que hablar, de la desaparición de científicos. Carmen, yo sé que ella sabe dónde con están. Tu escepticismo... El tonito te delata. No, porque, hombre, ya sé que lo digo con cierta sorna, sobre todo por todas esas desapariciones que ha habido, parece que concentradas o cuanto menos curiosas dentro del ámbito de los microbiólogos. Pero independientemente de todos estos casos que hay, también hay otra, la desaparición cuanto menos increíble de algún que otro científico. Claro, estás diciendo desaparición. Yo casi diría más bien muertes en circunstancias extrañas, porque en realidad todos los que se mencionan en esas listas, y yo reconozco que soy muy crítica porque no sé hasta qué punto la estadística es relevante. Nos morimos todos, por desgracia los científicos también, no lo sé. En cuanto a la relevancia, sí, por desgracia, o sea, digo, a pesar nos daría de lo que más dijo, rendimiento los años con el poco... Bueno, no voy a hacer a pesar aquí de lo que crítica dijo científica. aquí la semana pasada en la sección Fernando, yo creo que de aquí a que consigamos lo de la vida eterna, pues todavía nos falta un poquitín de investigación al respecto. O sea que los científicos pero también nos morimos, por desgracia. También tenéis vuestra tumba preparada. Claro, lo que te decía, yo no sé hasta qué punto darle relevancia a esas muertes extrañas dentro justamente del ámbito científico, pero sí es cierto que hay casos bastante curiosos. También es verdad que yo soy muy poco conspiranoica, entonces creo que todo ayuda a que vea esto un poco más de manera más crítica, pero bueno, lo podemos discutir. Ha habido unos cuantos microbiólogos. Claro, sí, no lo digo por la conspiranoia, porque el caso más reciente que todo el mundo tiene que tener ahora mismo en la cabeza probablemente es el Malaysian Airlines, el avión que derribaron en Ucrania, que se llegó a dar como hipótesis, que es que iba lleno de científicos que iban a un congreso mundial de SIDA. Y entre ellos pues estaba Glenn Thomas, por ejemplo, que era el experto en SIDA y en ébola. Mira qué bien, porque le cogió bien, casualmente, las dos cosas de este señor. Y era el portavoz de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y además se decía que era la persona más cercana para hallar la respuesta, la cura para el virus de SIDA. Sí. Claro, se murió con los otros 297, pero es cierto que sí, en ese avión, casualmente... lo vamos a poner entre comillas, iba más investigadores, como digo, que se dirigían a ese congreso. También estaba Joseph Lange, que es un investigador, era un investigador puntero también en el campo del SIDA. Y es que es cierto que, claro, cuando tú te dedicas a este tipo de investigaciones, digamos, tan determinantes como puede ser las armas biológicas, la microbiología que decías ahora, Jesús, o no sé, física nuclear, armamento, este tipo de temáticas sí dan pie a hacer muchas conjeturas cuando estos científicos se mueren. En armamento, por ejemplo, pues aquí había un señor casi desconocido, digamos, Richard Holmes, lo saco porque tiene ahí su dato curioso, Richard Holmes. Él era un experto en armamento y se supone que se suicidó. Y estaba trabajando en la producción de trajes de protección química para las tropas y había sido un autor sobre un sistema de protección química y biológica. Claro, dices, bueno, se suicidó, pobre, es que es un trabajo muy duro y, hombre, pues somos personas normales y nos deprimimos también. Pero es que, curiosamente, un compañero suyo, 9 años antes, compañero de trabajo, me refiero, dedicado al mismo tipo de investigaciones, experto en ese mismo campo de armamento, también se suicidó este señor, David Kelly. Claro, los dos hicieron lo mismo. Cariño, me voy a dar un paseo. Voy a comprar tabaco, ¿no? Y se suicidaron ambos. Entonces dices, bueno... Les voy a comprar una pistola, pero no te preocupes, ¿eh? Es curioso. Y con lo de los aviones, pues hay un montón de casos. Pues accidentes de avión donde iban científicos, pues por ejemplo, yo que te encontré aquí uno del 2000, ahora no me acuerdo, 2010 o 2011, eran 5 rusos que iban en este avión y trabajaban todos para la fábrica Hydropress y eran miembros de la Corporación Estatal Nuclear de Rusia. Claro, dices, han colaborado en el desarrollo de una planta nuclear en Irán. Ya suena raro, o sea, ya pues era un accidente de avión, pero puede ser raro. Claro, ahora he mencionado Irán.
es muy común últimamente escuchar noticias en Irán o en Irak, en todos estos países de científicos que han sido asesinados trabajando en el campo digamos, nuclear. Vamos, que les hacen desaparecer. Les ayudan a desaparecer. Se sobreentiende entonces, en este caso sería por la repercusión de sus investigaciones. Tengo otro, por ejemplo, era un doctor graduado en Cornell, asesinado por el Mossad. Este era un microbiólogo, de hecho, yo creo, que trabajaba en proyectos de guerra biológica, en micoplasma. De todas maneras, a ver, hay un montón de casos en 2004, por ejemplo, murieron como, no sé, 5, 10 microbiólogos de ese campo muy concreto de trabajo. O sea, yo entiendo que tú no eres conspiranoica, que no te gustan las teorías conspiranoicas, pero que sí, cuanto menos, verás una rareza. No, es curioso, eso he dicho. En todos estos datos. Parece curioso, o sea, porque es que te digo, 29 de junio de 2004, 27 de junio de 2004, 24 de junio de 2004, 25 de mayo de 2004. ¿Cuántos os he dicho? Bueno, pues todos estos expertos en armas biológicas. Claro, fallecidos. He ahí el problema, que, bueno, cuanto menos es esos intereses que en un momento determinado, en el programa venía anunciando de esos intereses políticos, sociales, económicos, etcétera, que pueden hacer que una persona desaparezca. Sí, pero lo que pasa es que tendríamos que hacer una estadística. También digo, ¿no? ¿Cuántos fontaneros se han muerto? Vale, sí, los fontaneros no le ves la relevancia al trabajo, pero estadísticamente... Claro, también podríamos decir, es que son muy jóvenes, son personas entre 40 y 50 años. Es extraño que, o sea, porque claro, no he sacado casos pues de señores ya más mayores, que puede de 80, que puede ser lógica. Una cosa dentro de la lógica. Gente joven, tan joven que muera, yo que sé, en un accidente de coche o ahogados, lo que sea. Lo que sí es cierto es que, bueno, esas teorías conspiranoicas cuando menos están ahí, o sea, y además muy relacionadas, porque a diferencia de los fontaneros, que con todos mis respetos, o sea, el trabajo que en su momento pueden realizar este tipo de biólogos, o como el caso ahora que comentaré de Vladimir Alexandrov, que desapareció aquí, precisamente en Madrid, en la capital del reino, pues sí que su trabajo tiene una trascendencia a nivel mundial. O sea, Vladimir Alexandrov, un científico, en el año 1985, él era un físico soviético de mucho renombre, fue uno de los mayores especialistas en lo que serían esas posibles consecuencias de la guerra nuclear y generó una serie de modelos matemáticos y de teorías alrededor de lo que sería ese invierno nuclear. Pues bien, en el año 1985, como decía, él viene a Madrid para dar una conferencia sobre este tema y de repente desaparece sin dejar rastro. Es decir, de acuerdo con esas teorías conspiranoicas, por una parte, hay diferentes versiones. Por una parte, planeaba repudiar sus concepciones anteriores, ¿no? Y por lo tanto fue secuestrado por el KGB para impedirlo, ¿no? Por otra parte, también se dice que él desertó del socialismo y se refugió en Occidente, en el mundo capitalista. Y luego existe una tercera versión que sostiene que fue secuestrado por la CIA. La única realidad es que él desapareció en el año 1985 y a día de hoy, después de, dos décadas y pico, pues sigue siendo un misterio. O sea, como que sí. Claro, es así. Como también es misterio el caso hemos estado hablando, de artistas, científicos y también uniéndonos a esos exploradores, vamos a decir un nombre español, ¿por qué no? Aunque fuera del año 1500, ¿no? Hernando de Soto, un explorador, conquistador, un hombre famoso y murió. Como todos. Una cosa así extraña. Pero ser explorador tenías bastantes posibilidades de desaparecer en algún lugar ignoto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tierras desconocidas en aquel momento donde no se podía transitar fácilmente y donde si tú morías en una emboscada o de fiebres, pues a ver quién te recogía o ver quién te repatriaba. Era muy complicado. De ahí que la mayoría de los exploradores españoles, salvo excepciones, ¿no? El caso de Hernán Cortés sabemos dónde está su cuerpo, el de Cristóbal Colón, que está fraccionado con bastantes huesecitos en distintas partes, sabemos dónde está, pero hay algunos casos como Hernando de Soto, incluso Orellana, que sabemos que murieron en una fecha concreta, que fue enterrado, pero que luego desapareció su cuerpo y será imposible ya encontrarlo a día de hoy.
En el caso de Hernando de Soto, año 1542, él muere el 21 de mayo, pero era curioso. Este hombre, que fue el descubridor del río Mississippi, bueno, él fue incluso gobernador de Cuba, luego se acerca hasta la Florida y ahí emprende su aventura norteamericana, por decirlo así, y muere en el río Mississippi, pero él tenía fama de inmortal entre los indios. Y claro, el tener fama de inmortal, de alguien que ninguna flecha, porque él llevaba también su coraza y llevaba, bueno, pues iba con bien adiestrado y con todos los aditamentos que con el calor que hacía en la época tenía mérito. Esa fama de inmortal es lo que hizo que cuando él muere, Hernando de Soto, de fiebres, sus propios soldados le entierren en un lugar desconocido del río Mississippi para que, y además lo hacen de noche, para que los indígenas no le vean y de esta forma no se vulnere esa fama de inmortalidad que tenían estos conquistadores españoles. ¿Dónde estará Hernando de Soto? A saber, y lo mismo que ha pasado con Orellana, que le ocurre algo parecido 4 años después, en 1546 se sabe que muere, sus hombres le entierran en un árbol muy cercano al río Amazonas y ahí se pierde su rastro. Es decir, son personas que desaparecen no por circunstancias extrañas, sino por las incidencias de su propia exploración. Claro. Y nos hemos encontrado con la última película de Indiana Jones, no sé si os acordáis, esa infame película de la cuarta parte de Indiana Jones. La Sale Harrison Ford, da igual. Que aparece Orellana, que te iba a decir, ¿en dónde? En Nazca, 2.000 kilómetros más allá. En fin. Bueno. Pero bueno, tanto Orellana como Hernando de Soto, como tantos y tantos, como Mungo Park, por ejemplo, si hablamos de un explorador escocés. De hecho, lo podemos enlazar con la sección de Guillermo, precisamente porque los Hausas, digamos, entre comillas, fueron los culpables de su desaparición, vamos, de que saliera malogrado de sus expediciones en el río Níger. Acaba en el río Níger, ¿sabes? Fueron uno de los que, en fin, más transitó por el río Níger y el que más territorio descubrió a ambas orillas del río Níger, y al final, pues, su tumba, como no podía ser otra, tuvo que ser en el río Níger en el año 1805. Pues te digo que se podrían citar muchos. John Cabot, por ejemplo, en busca de Zipanco, pues desapareció en 1498, o los hermanos Corte-Real, que es muy interesante. Gaspar Corte-Real, en la península del Labrador, son estos exploradores portugueses poco conocidos, desaparece en 1501 y un año después va su hermano Miguel en busca de Gaspar y también desaparece, con lo cual su madre y su padre no estaban muy contentos. Bueno, hay casos de desapariciones de todo tipo. Hoy el tiempo evidentemente no nos da para más, porque nos hemos dejado, bueno, pues un montón de, ya no solo, como tú decías, los exploradores perdidos que están ahí, que incluso por su propio trabajo, por su propia labor, pues es bastante normal que eso pueda ocurrir, pero bueno, hay un montón de escritores, de actores de cine, etcétera, incluso también de desapariciones de grupos humanos, ¿no? Como, bueno, pues desde la Legión Perdida o un poblado que desapareció entero, el poblado Angicuni, etcétera. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, Jesús, de este programa. Yo creo que sí. Desapariciones históricas está claro que es un tema muy amplio. Nos hemos centrado más en personajes más o menos conocidos, pero personajes con nombre y apellido. Para tener una visión general. Pero evidentemente nos han quedado al margen, pues incluso desapariciones de planetas, como fue el planeta Vulcano, que tiene una historia muy curiosa, incluso sondas, ¿no? Como la de Phobos 2, cuando fue a investigar ese satélite de Marte que ya de por sí es misterioso, y lo que tú dices, desapariciones colectivas, ¿no? Como la colonia de Roanoke o este poblado de Angicuni, poblado por inuits, y que también está muy relacionado con sus leyendas, con Kaumenek, por ejemplo, y la expedición de John Franklin, que también desapareció en 1846. Con informes policiales, que todavía lo siguen buscando, ¿eh? Claro, teniendo dos barcos que se llamaban Erebus y Terror, ¿qué te podías imaginar, no? Pero John Franklin da para todo un monográfico, así que bueno, ahí quedan, no se podían tocar todos, pero yo creo que con los que hemos tocado sí que sirve un poco para darnos cuenta de que el ser famoso no te priva de que puedas desaparecer para siempre. Y aquí tenemos unos cuantos escritores del siglo de oro que murieron y no sabemos dónde están sus cuerpos. Verbigracia, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes, incluso un pintor como Velázquez. Sí, sí, hay de todo, como en la vida. Somos expertos en España en hacerlos desaparecer. Como seas famoso y te mueras en Madrid, date por perdido. Otra frase para pasar a la historia. Sí. Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo.
Jesús, hoy es el día para no desaparecer y aquí cumplir con un buen cuento de esos que tienen unas moralejas suculentas. Esperemos. Intentamos siempre terminar el programa, ya sabes, con un pequeño broche cuentístico, con esas pequeñas joyas literarias, muchas de ellas anónimas, pero bueno, que en el fondo inciden directamente sobre nuestra percepción de la realidad, como es el caso de este cuento que, si te parece, paso a relatarte. Pues resulta que había un hombre sentado en una esquina de una calle con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tinta blanca, decía lo siguiente: por favor, ayudadme, soy ciego. Un creativo de publicidad, tipo Risto Mejide, por ejemplo, pasa por allí, va camino a su trabajo y se detiene frente a él, lee el cartel y se queda pensativo. El ejecutivo observó que solo había unas cuantas monedas en la gorra, muy pocas. Sin pedirle permiso, coge el cartel, le da media vuelta, toma de nuevo una tiza o un bolígrafo y escribe otra frase en la parte de atrás. A continuación vuelve a ponerla sobre los pies del ciego y él se marcha sin decir ni una sola palabra. Por la tarde, este publicista vuelve a pasar frente al ciego que estaba pidiendo limosna y en este caso comprueba que su gorra estaba llena de billetes y de monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien había manipulado el cartel por la mañana. ¿Qué es lo que usted ha escrito o pintado en mi tabla?, le pregunta con curiosidad el invidente. El publicista le contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque está expresado con otras palabras. El publicista sonrió y continuó su camino sin decirle nada más. El ciego nunca supo lo que había escrito, pero su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. Una bonita historia, la verdad. Sí, fíjate, un poco la moraleja, en fin, las conclusiones reflexivas, ¿no?, que nos puede suscitar este relato es que hay que saber comunicar. Evidentemente, el ciego con ese cartel pensaba que estaba haciendo lo mejor posible para conmover a los viandantes. Pero a veces hay que cambiar de estrategia cuando algo no nos está saliendo bien. Hay que cambiar de enfoque, de perspectiva, de mentalidad. Dar una vuelta de tuerca a tu pensamiento y tal vez obtengas algún resultado mejor. ¿Acordáis lo que decía el caballero Jedi en la Guerra de las Galaxias? Tu enfoque determina tu realidad. Poner tu aptitud al servicio de tus actitudes. Bernabé Tierno lo recalca en una obra que ya el título yo creo que es muy significativo. Si puedes volar, ¿por qué gatear? Date cuenta que si cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. ¿Te das cuenta del poder que tiene la percepción? ¿Nos damos cuenta de eso cada día, cada vez que nos levantamos? Yo creo que depende de cómo percibas e interpretes los acontecimientos de tu vida, te vas a sentir y te vas a actuar de una manera u otra, porque está claro que la propia realidad que vivimos cada día sigue estando ahí. Los problemas siguen estando ahí, el problema con tu trabajo, con tu jefe, con la crisis, que no llegas a final de mes, eso siempre está ahí. La gente nace, vive, trabaja, muere, algunos se camuflan, otros desaparecen, pero todo es lo que es y las cosas son las que son las mismas. Pero lo que sí puedes cambiar es tu forma de percibir esa realidad, tu punto de vista, tu percepción del mundo. Recuerda que tu mundo exterior es un fiel reflejo de tu mundo interior. Y como decía el poeta Rabindranath Tagore, leemos mal el mundo y luego decimos que nos engaña. Yo creo que la reflexión está clara, que cada uno a estas altas horas de la noche o del día, porque muchos lo están escuchando en podcast, que reflexione sobre esto. La realidad es la realidad, pero cuidado. Nosotros creamos nuestra realidad en función de nuestro mundo interior. Yo creo que la clase está dada por ese cartel. Es primavera, es otoño, es invierno o es verano. ¿Qué más da? Vivamos en paz y seamos felices. Bueno, amigos, el programa hoy se nos ha hecho cortísimo, y fíjate que yo me temía lo contrario, pero la verdad es que no hay manera de estirar el tiempo. El reloj siempre está ahí y
y no hay nada que hacer. Muy buenas noches, Juan Ignacio Cuesta. Ala, me voy a desaparecer por ahí. Muy buenas noches, Jesús. Pues un placer, como siempre, y hasta la próxima semana. Y efectivamente, muy buenas noches, Carmen. Te dejaba la última, no por ser mujer, sino por ser nuestra invitada. Gracias por estar todo el programa aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Yo ahora me cojo la capa, que sí que la tengo. La de invisibilidad, ¿no? Esa. A estas horas de la noche salir a la calle es lo que tiene. Y a todos vosotros, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Una vez más os recuerdo rápidamente esa presencia en las redes sociales. En Facebook nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula. En Twitter nuestro perfil es @laescobula7 y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com. Buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana. Ghostly eyes conspire to reason as they gather just outside the door. And every ghost that calls upon us brings another measure in the mystery. Death is there to keep us honest and constantly remind us we are free.